Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 79. 74, Subaru's Ambiguous Plans Part 1. Tercer punto de vista, padre, murmuró Gloria tímidamente mientras se acurrucaba junto a Subaru, con la voz apagada al acurrucarse contra él. Beatrice, sentada cerca, prácticamente irradiaba envidia, fulminándola con la mirada mientras intentaba mantener su habitual compostura. Gloria frotó su mejilla contra el pecho de Subaru como una niña mimada desesperada por afecto, saboreando claramente la calidez y la comodidad que él le brindaba. Mientras tanto, las criadas habían empezado a recoger la mesa del comedor en silencio, llevando los platos sucios a la cocina. Tras terminar sus comidas en las habitaciones de servicio, regresaron y comenzaron a lavar los platos. Sin embargo, Subaru había solicitado una pequeña ayuda para un asunto que no podía esperar, por lo que Frederica decidió encargarse ella misma de lavar los platos para liberar a Rem y Ran para que ayudaran directamente a Subaru. Mientras los demás se ocupaban, Subaru se volvió hacia Rem y le pidió que trajera un mapa. Había decidido tener una conversación importante allí mismo, en el comedor, ya que todos estaban reunidos. Era conveniente, y el asunto en cuestión no podía posponerse. Subaru también sacó una colección de sus notas personales, diseños intrincados y planos detallados en los que había estado trabajando durante algún tiempo. Entonces enviaron a Rem a convocar a Rosua Ali. No mucho después, el excéntrico noble entró en la habitación con ojos hundidos. Ran fue enviado a buscar a Otto y Sylvie, quienes aún se encontraban en la aldea. Una vez que llegaron y todos ocuparon sus asientos, Subaru se sentó a la cabecera de la mesa y comenzó la reunión con seriedad. Muy bien, he tomado una decisión sobre nuestro próximo paso, anunció Subaru con tono serio, firme y tranquilo. Esto es crucial no solo para la candidatura real de Emilia, sino también para mí y para cada persona que vive bajo nuestro gobierno. Hizo una pausa, recorriendo la sala con la mirada y estableciendo contacto visual con cada uno de ellos antes de continuar. El plan que he ideado se divide en dos fases clave. La primera se centra en una empresa que voy a lanzar. Una compañía que nos proporcionará una base financiera sólida y estable, además de acceso a numerosos contactos útiles en todo el reino y más allá. Sacó un pergamino y lo desenrolló sobre la mesa, revelando un logotipo y un resumen del plan de negocios. La he llamado la Compañía de las 7 Hermanas, dijo Subaru con una sonrisa. ¿Ese nombre tiene algún significado especial? Preguntó Emilia con curiosidad, ladeando ligeramente la cabeza. O sea, ¿de verdad tienes 7 hermanas o algo así? Subaru rió suavemente ante su inocente pregunta, visiblemente divertido. Tiene un significado oculto, respondió, con un tono más solemne. Pero lo más importante y quiero revelarles algo a todos hoy. Y les pido y no, insisto y que nunca hablen de esto con nadie más, pase lo que pase. Incluso si muero y nunca deben revelarlo. La sala quedó en silencio al instante. La seriedad en la voz de Subaru les dio escalofríos a todos. Incluso Otto, que acababa de tomar asiento, se estremeció ante la atmósfera pesada y pensó, maldita sea, ¿por qué entré en un momento tan serio? Subaru continuó con expresión seria. Hasta ahora, he tenido relativamente poca dificultad para acabar con los miembros del culto de la bruja. Pero la realidad es que aún tienen líderes de un nivel completamente diferente. Los arzobispos del pecado de la ira y la gula siguen sueltos. Y Gulai tiene el aterrador poder de borrar la existencia de alguien con solo saber su nombre. ¿Qué? Jadearon Emilia, Rem, Ram, Otto y Sylvie, con sus rostros congelados por el horror. El resto del grupo, aquellos ya familiarizados con el culto de la bruja y el siniestro poder de los arzobispos del pecado, permanecieron en silencio, sus expresiones reflejaban una comprensión solemne.
Es precisamente por eso que he mantenido en secreto mi verdadera identidad, dijo Subaru. He mantenido mi nombre real en secreto precisamente por esa razón. Mi verdadero nombre es Natsuki Subaru. Vengo de un lugar mucho más allá de la Gran Cascada. Y para quienes aún no lo sepan, soy el nuevo Gran Sabio. Se oyeron jadeos por toda la mesa. Varias personas quedaron boquiabiertas, conmocionadas. Espera, ¿eres el Gran Sabio? Trabajo para el nuevo Gran Sabio. Exclamó Otto, con cara de no poder creer lo que oía. Sylvie, sentada a su lado, también parecía sorprendida. Sin embargo, al recordar cómo Subaru había derrotado al supuestamente invencible Regulus, descubrió que tenía un extraño sentido. En efecto. Mi contratista es nada menos que el mismísimo nuevo Gran Sabio. Dijo Beatrice con orgullo, inflando el pecho con un adorable bufido. ¿De qué otra manera crees que es el hombre más fuerte del mundo? Corrección, la segunda más fuerte, intervino Subaru suavemente con una pequeña sonrisa, y Beatrice dejó escapar un puchero molesto. Mi señor posee habilidades mucho mayores que las mías, dijo Reina, mirando a Subaru con admiración. Aunque lo supere en fuerza de combate, su sabiduría y potencial le otorgan el derecho a ser considerado el más fuerte de todos. Merece ese título más que nadie. Otto se recostó, completamente abrumado. No pudo evitar notar, una vez más, la gran cantidad de hermosas mujeres que rodeaban a Subaru, cada una claramente dedicada a él. Incluso en conversaciones casuales, podía sentir la profunda admiración que Sylvie y las demás sentían por Subaru. Algunas habían declarado abiertamente que se convertirían en sus esposas o permanecerían solteras el resto de sus vidas. Para muchas de ellas, especialmente para aquellas que habían sufrido el trauma de ser esposas de Regulus, la sola idea de iniciar una nueva relación se había vuelto difícil, incluso dolorosa. Probablemente les tomaría años sanar por completo, y hasta que llegara ese momento, el único hombre con el que se veían cercanas, era Zero. En cualquier caso, el punto principal que quería plantear es este, dijo Subaru, retomando el tema de la reunión. Para evitar que Glutoni supiera mi verdadero nombre y me borrara de la existencia, lo he mantenido oculto todo este tiempo. Por eso he usado el alias Zero. Emilia estaba innegablemente sorprendida, aunque no principalmente por la revelación de que Subaru era el Gran Sabio. Ese hecho, aunque impactante en sí mismo, no fue lo que más la inquietó. Lo que realmente la tomó por sorpresa fue la revelación de que Subaru provenía de más allá de la Gran Cascada, un reino rodeado de misterio, y, aún más importante, que le había ocultado su verdadero nombre todo este tiempo. Mientras observaba la sala, Emilia observó las expresiones de todos los presentes. Para su asombro, la mayoría no parecía tan sorprendida como ella. De hecho, algunos parecían completamente impasibles ante la revelación. ¿Alguien más ya lo sabía? Preguntó Emilia vacilante, con la voz teñida de incredulidad y vulnerabilidad. ¿Sabían su verdadero nombre? Echidna sonrió con picardía, con los ojos brillantes de diversión. Oh, lo supe desde el principio, dijo con una sonrisa segura, claramente disfrutando de la atención. Mi contratista me lo dijo cuando firmó el primer contrato conmigo, declaró Beatrice con orgullo, cruzando los brazos y asintiendo con seguridad. Mi señor ya me había revelado su verdadero nombre hace mucho tiempo, añadió Reina con indiferencia, como si fuera de conocimiento público. HMPH. Esta concubina conoce el verdadero nombre de mi padre desde que me convertí en una con él. Gloria resopló, con una expresión entre engreída y desafiante. Lo saqué de mi libro de sabiduría, dijo Roswell con su habitual tono teatral y medio muerto. Sus palabras se arrastraban como un viejo fantasma que susurra secretos. Ay, Echidna me lo contó, murmuró Geuse tímidamente, rascándose la nuca con cierta vergüenza. Una oleada de traición se apoderó de Emilia, con el corazón encogido al procesar cuántos conocían el verdadero nombre de Subaru mucho antes que ella. Su mirada recorrió la sala de nuevo, buscando alguna forma de solidaridad. Ram notó la mirada y habló con dulzura. Ni mi hermana ni yo sabíamos la verdad, dijo con calma. Y dudo que Frederica lo supiera tampoco. Desafortunadamente, yo tampoco sabía el verdadero nombre de mi salvador, añadió Sylvie con respeto, y luego sonrió para sus adentros con un toque de orgullo. Sintió una sutil satisfacción al saber que, de todas las exesposas de Regulus, solo a ella se le había confiado un secreto tan preciado. Aún así, he decidido mantenerlo en secreto, tal como él pretendía. Me uní hace poco, así que no sabía nada de él, admitió Otto abiertamente, levantando las manos.
De hecho, todo esto es nuevo para mí. Entonces, ¿no fui la única a la que mantuvieron al margen, eh? Se susurró Emilia con una leve sonrisa. La revelación aún le dolía, pero saber que otros tampoco lo sabían la tranquilizó. Sin embargo, persistía una sensación de incompetencia. ¿De verdad soy tan poco confiable? Se preguntó para sus adentros. Luego, con una risita discreta, se respondió a sí misma. Claro, mi yo anterior era solo una chica tonta e ingenua. Pero prometí cambiar, ser mejor. Si Subaru me hubiera revelado su verdadero nombre entonces, solo lo habría puesto en mayor peligro. Y además, me advirtió al principio que no podía compartir su nombre, casi lo olvido. Ese pensamiento le dio una sensación de cierre. El dolor dio paso a la comprensión. Subaru continuó, con un tono firme pero cálido. Sí, ahora que soy mucho más fuerte que antes, he decidido que por fin es hora de revelar mi verdadero nombre. Confío en ustedes, en todos ustedes. Pero la amenaza no ha desaparecido. El culto de la bruja sigue ahí fuera, y no pienso eliminarlos pronto. Así que, hasta que llegue ese día, por favor, sigan llamándome con el alias con el que ya se han familiarizado. Zero. No tienes que preocuparte, Zero, dijo Reina con suavidad, dando un paso al frente. Aunque mi vida corra peligro, jamás permitiré que esos insectos te hagan daño. Es un juramento que hago no solo como tu leal caballero, sino también como tu mujer. Su voz se suavizó al terminar, con un rubor visible en sus mejillas. ¿Recuerdas que se supone que soy en quien confías para tener fuerza, verdad? Subaru suspiró con fingida exasperación. Reina rió, con una sonrisa dulce pero firme. Pero ahora soy más fuerte. Y lo más importante, no quiero volver a fallarte. Por favor, déjame ser tu escudo, tu primera línea de defensa. Solo una vez, déjame protegerte. Sus ojos brillaban con determinación. La imagen de la plaga de conejos en el santuario, donde una vez le había fallado, aún la atormentaba. Pero ya no. Había avanzado y ya no flaquearía. Aunque eso significara desenvainar su espada sin vacilar, aunque significara destruir la vaina que la contenía, lucharía por él. Reid, en lo más profundo del núcleo espiritual de Subaru, se estremeció al sentir la gran intensidad de las emociones de Reina. ¿Destruir la vaina de su espada? Esta mujer está loca. No tiene ni un pelo de la cabeza. Pensó con un temblor mental. Está bien, cedió Subaru al fin. Gloria se burló y dio un paso al frente. Bajo la protección personal de esta concubina, ningún enemigo tocará ni un solo cabello de mi padre. Cualquiera que se atreva a intentarlo tendrá que enfrentarse a mí, y a los 5 sirvientes que he elegido personalmente, primero. La ceja de Beatrice se contrajo violentamente al oír que la llamaban sirvienta. Apretó los puños, conteniendo claramente el impulso de replicar. Los otros espíritus que habitaban dentro de Subaru, sabiamente, decidieron ejercer su derecho a permanecer en silencio, ya que no tenían ningún deseo de alimentar más las payasadas de Gloria. Muy bien. Volvamos al tema en cuestión, dijo Subaru, carraspeando. La primera fase de mi plan consiste en construir una base financiera sólida. Otto, necesito que instruyas a las mujeres que trabajarán en la compañía de las 7 hermanas sobre los fundamentos del comercio. Ellas formarán el núcleo de la empresa. Mis empleadas de mayor confianza. Otto se enderezó, asintiendo con seriedad profesional. Por supuesto, Lord Zero. Ya me he reunido con ellos. Han recibido educación y entrenamiento básicos. Con lecciones constantes, calculo que estarán completamente listos en un mes. Son extremadamente trabajadores. De verdad, trabajan como si sus vidas dependieran de ello. Hizo una pausa, recordando su comportamiento. No se quejan, están concentrados y han ignorado cualquier distracción. Cuando un aldeano intentó coquetear con ellos, le advirtieron, con una calma escalofriante, que si los tocaba, lo desnudarían y le cortarían el pene. Todos dijeron que pertenecen únicamente al Lord Zero. Otto tragó saliva con dificultad y un escalofrío le recorrió la columna. Dioses míos, solo espero que no me corten el pene, y pensó con tristeza, imaginando todos los problemas que le aguardaban. Bien. Ahora, en cuanto a quiénes serán los subdirectores de la compañía, dijo Subaru, volviéndose hacia el grupo. Echidna, ¿estarías dispuesta a asumir el cargo? Echidna sonrió cortésmente y negó con la cabeza. Tendré que declinar. Ese trabajo no es para mí. Prefiero aprender a tu lado que estar atada a títulos y responsabilidades. Quiero presenciarlo todo de primera mano.
Subaru simplemente asintió, respetando su decisión. Muy bien, entonces. Ya tomé mi decisión. Otto y Sylvie, seréis los subdirectores de mi compañía. ¿Eh? ¿En serio? Exclamó Otto con los ojos abiertos. Pero si hasta ahora no he sido más que un forastero. Confío en ti, dijo Subaru con franqueza. Además, no es como si te atrevieras a traicionarme. Después de todo, soy el gran sabio y tengo a la Santa de la Espada a mi lado, ¿verdad? Claro que no. Respondió Otto rápidamente, asintiendo con pánico y entusiasmo. Mi señor, aunque me siento profundamente honrado, debo admitir que, temo que mis habilidades no sean suficientes para las responsabilidades que me ha encomendado, dijo Sylvie con humildad, con un tono vacilante. No tienes que preocuparte por eso, Sylvie, dijo Subaru para tranquilizarte. Lo que más valoro es la confianza, no el talento. Las habilidades se pueden desarrollar. La experiencia se puede adquirir. Pero la confianza es algo excepcional e invaluable. Aunque tropieces o fracases, estaré aquí para ayudarte a superarlo. Los ojos de Sylvie se llenaron de emoción. Él confía en mí, Zero-sama realmente confía en mí. Pensó, con el corazón rebosante de gratitud y alegría. En cuanto a la sede y el taller principal de la empresa, continuó Subaru, señalando un lugar en el mapa, se construirán aquí. Espero no estar sobrepasando los límites, dijo Otto con cautela, pero ¿no tendría más sentido construir algo así en una gran ciudad? Habría rutas de suministro más accesibles y oportunidades comerciales. Tienes toda la razón, reconoció Subaru. Sin embargo, mi preocupación no es la accesibilidad, sino la seguridad. Planeo inventar muchas cosas nuevas, tecnologías, diseños, fórmulas, y quiero asegurarme de que nada de eso se filtre al exterior. Necesito control total, incluso si eso implica aumentar los costos. Otto asintió pensativo. Eso tiene mucho sentido. Chapter 80. 75, Subaru's Ambitious Plans Part 2. Tercer punto de vista. Tienes toda la razón, reconoció Subaru. Sin embargo, mi preocupación no es la accesibilidad, sino la seguridad. Planeo inventar muchas cosas nuevas, tecnologías, diseños, fórmulas, y quiero asegurarme de que nada de eso se filtre al exterior. Necesito control total, incluso si eso implica aumentar los costos. Otto asintió pensativo. Eso tiene mucho sentido. Ahora llegamos a la siguiente fase del plan, comenzó Subaru. Pretendo revolucionar las prácticas agrícolas de este mundo. Comenzaremos transformando el sistema actual de rotación de cultivos. Más adelante entraré en detalles. Por ahora, quiero que Emilia sea el rostro de este movimiento. Viajaremos juntos. De aldea en aldea, de pueblo en pueblo, y finalmente a todas las ciudades dentro de los territorios gobernados por Rosuaal y por mí. Comenzaremos con las tierras bajo mi control directo. Volvió la mirada hacia Emilia y se dirigió a ella con absoluta honestidad. Emilia, voy a ser completamente sincero contigo. Tus habilidades actuales para gobernar son, francamente, bastante deficientes. Entre todas las figuras políticas que compiten por influencia, quizás solo Felt esté por debajo de ti, e incluso así, posee algunas ventajas únicas que la sitúan en una posición ventajosa. Necesitamos cambiar la percepción que el público tiene de ti. Nuestro objetivo inicial debería ser que la gente se muestre neutral hacia ti o, al menos, reducir el odio y la desconfianza que albergan actualmente. Emilia apretó los puños con fuerza. Sus ojos violetas brillaban con determinación. Estoy lista para eso, Subaru. Solo dime qué hacer y lo haré. Subaru asintió con una expresión indescifrable, pero su mente, claramente, avanzaba a toda velocidad. Empezaremos implementando una serie de rellenas. Reducciones de impuestos, cambios en la política agrícola, el establecimiento de un sistema escolar estructurado y mucho más. Y tú, Emilia, estarás al frente a tus esfuerzos. Presentarás personalmente estas reformas a la gente. Empezaremos por las aldeas que gobierno, y una vez que hayas adquirido suficiente experiencia y confianza, extenderemos el mismo proceso a todo el territorio de Rosuaal. Todos en la sala miraron a Subaru con asombro. La idea de que una figura noble o de la realeza viajara de un lugar a otro, interactuando directamente con la gente común, era algo completamente inaudito en este mundo. Pero Subaru estaba jugando un juego diferente. Un juego de política y percepción, un juego que había presenciado en su vida pasada. Aunque a diferencia de esos políticos codiciosos, él ofrecería más que solo palabras vacías.
Haría promesas al pueblo, sí, pero serían promesas reales, respaldadas por resultados tangibles. Escucharía sus quejas, comprendería sus dificultades y luego actuaría. Esa sería la clave para cambiar la imagen pública de Emilia. Actualmente, su reputación había mejorado significativamente gracias a los logros de Subaru, pero no era suficiente. Quería ir más allá. Quería hacerla intocable en este Juego de Tronos. No importaba el motivo por el que decidió apoyarla, él iba a dar lo mejor de sí. Subaru deslizó una pila de archivos por la mesa hacia Emilia. Empieza leyendo estos documentos. Mis notas. Una vez que termines, te lo explicaré todo en detalle. Así tendrás una base sobre la que construir. Aclararás el plan y te ayudará a comprender el panorama general. No le había explicado todo desde el principio a propósito. Quería que primero estudiara sus apuntes por su cuenta, para que formara su propia comprensión. Solo entonces intervendría él, corregiría sus errores y llenaría sus lagunas de conocimiento. En ese momento, Subaru volvió su atención hacia Frederica, quien acababa de regresar tras terminar de fregar los platos. ¿Cómo está Garfield?, preguntó con indiferencia. Frederica esbozó una leve sonrisa con un toque de preocupación. Se ha sentido profundamente culpable por cómo actuó en el santuario. Ahora mismo, sirve como guardia de la aldea. Creo que es su forma de expiar sus faltas. Subaru asintió pensativo, asimilando la información. En cuanto Elsa regrese con el resto de los asesinos, procederemos a liberar a Meili. Se convertirán oficialmente en parte de nuestro grupo. Odio absolutamente a ese asesino, dijo Reina con un puchero, en un tono teñido de frustración, aunque la razón no era particularmente compleja. El cuerpo de Elsa era innegablemente seductor, con una figura de reloj de arena que parecía casi esculpida, y su rostro era sorprendentemente hermoso y exudaba un encanto que pocas mujeres podrían aspirar a rivalizar. Subaru rió suavemente. No te preocupes. Ella y los demás operarán bajo nuestras órdenes como mercenarios. Su trabajo será proteger a mi compañía y a la gente de la que somos responsables, nada más ni nada menos. Reina suspiró pero asintió. Solo espero que esa perra no intente seducir a mi señor. Subaru observó la sala, observando las reacciones de todos. Eso es todo por ahora. ¿Alguien tiene alguna pregunta o inquietud? Los demás menearon la cabeza en silencio. En ese momento, Rosual se puso de pie, con movimientos lentos y pausados. Su habitual comportamiento extravagante desapareció por completo. Haz lo que quieras, Subaru. Tienes mi total permiso. Si necesitas que firme algún documento oficial, lo haré. Solo, intenta mantenerme al margen en la medida de lo posible. Había un tono hueco y sin vida en su voz que hacía que el aire en la habitación se sintiera más pesado. Sus ojos, una vez llenos de astucia y arrogancia, ahora estaban vacíos y fríos, desprovistos de calidez o chispa. Solo Rosual conocía la profundidad del dolor que sentía. Ver a Echidna, su amada, tan cerca de Subaru había roto algo en su interior. Había dedicado toda su existencia a ella, obsesionado con ella durante siglos. ¿Y ahora? Ella pertenecía a alguien más. Ella había elegido a Subaru. Si Ram aún lo hubiera amado, si le hubiera mostrado siquiera un atisbo de cariño, tal vez lo habría soportado. Tal vez habría encontrado la fuerza para seguir adelante. Pero ella le había dicho sin rodeos que le disgustaba. Ese golpe final lo había destrozado por completo. No pudo atreverse a quitarse la vida. Después de todo, Subaru esencialmente lo había hecho inmortal con la promesa de resucitarlo una y otra vez. Y ese fue el destino más cruel de todos. Subaru le dirigió a Rosual una larga mirada contemplativa, y luego se volvió hacia los demás. Muy bien, creo que hemos terminado aquí, por ahora. Pasaron unos días en relativa tranquilidad, hasta que finalmente, Elsa regresó, acompañada por las hijas restantes del antiguo arzobispo del pecado y la lujuria, Capella Emerada Lúgnica. Poco después de someter y esclavizar a Elsa, Subaru logró extraer detalles cruciales sobre su organización. Sin demora, le ordenó convocar a todos los miembros principales a la mansión de Rosual. Siguiendo esta orden, partió hacia los gélidos territorios de Gusteco para completar su misión. Cuando se acercó por primera vez a los demás miembros de la organización y les reveló la impactante verdad sobre la muerte de su líder, se negaron a creerla. Capella era, a sus ojos, invencible. Inmortal, intocable. Pero en cuanto Elsa reveló el cadáver, la incredulidad dio paso a una aceptación sombría.
Reconocieron la verdad en sus palabras. Después de todo, era Capella quien tenía la capacidad de transformarse en otros, no al revés. Ninguna ilusión habría podido crear una réplica tan detallada. El cadáver era inconfundiblemente real. Mostraba las inconfundibles señales de la fisiología única de Capella. Elsa les explicó todo, afirmando fríamente que había sido el asesino de mamá quien los había convocado. El viaje de regreso había tomado un tiempo considerable, debido a la distancia y la precaución, pero finalmente todos regresaron. Ahora, todos estaban ante Subaru. Ninguno de ellos se atrevió a desobedecer a su nuevo amo. La razón de su inquebrantable sumisión era simple y absoluta: el miedo. Habían vivido bajo la aterradora sombra de Capella durante años, condicionados por su crueldad y dominio. Pero ahora, el hombre que la había matado a alguien lo suficientemente fuerte como para derrotar al monstruo que veneraban se alzaba ante ellos. Temían a Capella, sí. Pero temían aún más a quien la destruyó. Por esta razón, ninguno de ellos consideró siquiera la posibilidad de escapar o rebelarse. Eran 23 en total, entre los asesinos de élite y los miembros principales de la red de Capella. El resto eran meros informantes, con escasa afiliación y sin la dirección directa de la estructura principal. Subaru no se preocupaba por ellos por ahora. Una vez que llegaron a la finca, fueron conducidos ante él en formación disciplinada, de pie como soldados entrenados esperando el juicio. Subaru se sentó con confianza en una silla de respaldo alto, rodeado de sus seres más queridos. La Santa de la Espada, Reina, permaneció leal a su lado, a pocos pasos de distancia. Su presencia era una advertencia viviente. Beatriz estaba sentada en su regazo mirándolos con escepticismo, mientras Gloria flotaba con una emoción apenas contenida. Echidna no estaba presente, estaba en una habitación asignada a ella, estudiando las notas de Subaru y la magia de otro mundo llamada ciencia. Ya veo, así que son todos ustedes, dijo Subaru tras una larga pausa, con voz fría y distante. Para ser honesto, esperaba una asistencia mucho mayor de una organización tan peligrosa y de gran alcance. Sus palabras provocaron un visible escalofrío en los asesinos reunidos. Algunos se estremecieron involuntariamente. Otros tragaron saliva con dificultad. Nadie se atrevió a hablar. Elsa continuó Subaru con calma: lleva el cuerpo a Echidna. Quiere diseccionar el cadáver del arzobispo del pecado y analizar las diferencias biológicas entre Capella y los humanos comunes. Elsa asintió de inmediato y dio un paso adelante, cargando el cadáver perfectamente conservado de Capella con brazos ligeramente temblorosos. La preservación de su cuerpo se debía a las propiedades de la sangre de dragón. Su capacidad regenerativa y antidegenerativa garantizaba que ni siquiera la muerte lo hubiera transformado. Los asesinos estaban visiblemente perturbados por la orden. No era la idea de la disección lo que los inquietaba. Ninguno de ellos habría dudado en mutilar un cuerpo humano si se lo hubieran ordenado. Lo que los heló profundamente fue el hecho de que su otrora temida mamá, quien los había gobernado con una voluntad de hierro, ahora estaba siendo reducida a poco más que un espécimen científico. Ser reducido al estado de un mero sujeto de prueba, despojado de todo poder, importancia y orgullo que tenía Capella, un monstruo que los hacía temblar, reducido así, los asustaba. Elsa dejó de darse cuenta de que no sabía dónde se encontraba Echidna, cuando Subaru envió un comando psíquico directamente a la mente de Elsa, transmitiendo mentalmente la ubicación del lugar donde Echidna residía actualmente. Elsa asintió brevemente en respuesta, comprendiendo completamente la orden, y procedió a llevar el cuerpo a la mansión. Subaru no mostró piedad ni compasión. Era un hombre de decisión. Aunque prefería ayudar a los demás y ser bondadoso cuando no comprometía a sus seres queridos, no dudaba en eliminar las amenazas con crueldad y sin vacilación. Valoraba la compasión, pero solo cuando no ponía en peligro a sus seres queridos ni comprometía su seguridad injustamente. Nota del autor. Es igual que el Subaru original. Si alguien se atrevía a dañar a sus seres queridos, no importaba quiénes fueran, incluso si fuera el mismo Buda, Subaru los atacaría sin dudarlo. Fútil de padre, permíteme poner a prueba a estos mestizos, dijo Gloria con una sonrisa pícara, dando un paso al frente con confianza. Déjame ver si siquiera son dignos de ser nuestros ojos y oídos en las sombras. Subaru asintió, dándole su aprobación en silencio. Al avanzar, el grupo de asesinos se acercó instintivamente, algunos estremeciéndose ante su presencia. Se miraban nerviosamente, sin saber cómo reaccionar.
Aqua es capaz de curarlos, incluso si les corto las extremidades, dijo Gloria con un tono despreocupado pero gélido. Así que esta concubina no será amable. Me lo tomaré un poco en serio. Mientras hablaba, manipuló su maná con delicadeza, conjurando una espada radiante compuesta enteramente de luz pura. Gloria era un espíritu, y los espíritus estaban inherentemente más en sintonía con sus atributos elementales que cualquier otra forma de vida. Sin embargo, incluso entre los espíritus, la capacidad de crear hechizos originales era poco común. A diferencia de los humanos y semihumanos, quienes estaban ligados por su afinidad con ciertos atributos, los espíritus eran la esencia misma de esos elementos. Maná viviente moldeado por la voluntad y el alma. Eran seres compuestos completamente de energía. Manifestaciones puras de maná elemental. Las únicas limitaciones reales a las que se enfrentaban eran su capacidad de maná, su capacidad para absorberlo y almacenarlo, su grado de control mágico y, en última instancia, su imaginación y comprensión de los principios fundamentales necesarios para ejecutar cualquier hechizo o fenómeno mágico. Capacidad de maná, absorción y control mágico. Estos tres atributos sirvieron como base de su fuerza, y todos ellos aumentaron naturalmente a medida que el espíritu maduró y se fortaleció con el tiempo. Era una verdad entre los grandes espíritus. Mientras uno poseía suficiente imaginación y una comprensión profunda de los principios mágicos, prácticamente no había límites para los tipos de hechizos que podían utilizar o incluso inventar desde cero. Gloria, quien había sido bautizada en el alma misma de Subaru, compartía con él un vínculo extraordinariamente profundo, mucho más íntimo e intrincado de lo que la mayoría jamás comprendería. Esta conexión no era meramente emocional o simbólica. Le otorgaba acceso a vastos acervos del conocimiento personal de Subaru. Su contrato era sin restricciones, libre de las limitaciones habituales que limitaban las relaciones entre usuarios de espíritus. Le permitió evolucionar a un ritmo casi antinatural. Este vínculo íntimo no era exclusivo de Gloria. Todos los demás espíritus contratados por Subaru habían recibido una iluminación similar sobre sus propios atributos elementales. Cada uno se había beneficiado enormemente del conocimiento de Subaru y su afinidad única con el maná. Sin embargo, Beatrice Betty seguía siendo una excepción. Debido a que Beatrice no había compartido el mismo tipo de vínculo espiritual ni el crecimiento experiencial que trajo consigo las numerosas muertes de Subaru a través del regreso por la muerte, se había perdido esos impulsos heredados de progreso. Incluso cuando Subaru se ofreció a compartir el mismo conocimiento con ella telepáticamente, ella se negó obstinadamente. No por orgullo, sino por una filosofía personal. Prefería aprender mediante su propio esfuerzo y comprensión. Ella apreciaba el viaje de descubrimiento en sí, a diferencia de los demás, que habían absorbido el conocimiento con avidez como esponjas. Si bien su elección le proporcionó una mayor satisfacción, también la dejó muy atrás en cuanto a poder y versatilidad. Fue precisamente por eso que, en ese momento, Gloria había logrado crear un hechizo completamente nuevo en el acto, sin siquiera necesitar cantar una sola palabra. No solo poseía el amplio conocimiento de Subaru sobre ciencia moderna y teoría mágica, sino que también poseía un genio innato que superaba con creces la norma, incluso entre los espíritus Yan de alto nivel. Su atributo de luz era naturalmente superior a los 4 tipos elementales básicos: tierra, fuego, agua y viento. Tras ascender gracias al regreso de la muerte de Subaru y su altísima afinidad espiritual, Gloria se había convertido en algo casi monstruoso. Pero no cualquier monstruo, sino un monstruo entre genios. Y en este contexto, el término genio se refería a la élite de la raza espiritual. Aquellos que eran genios incluso entre los grandes espíritus. «Vengan a por mí, cabrones», se burló Gloria, con la voz llena de desprecio. «Les concederé el honor de dar el primer paso». Los asesinos, impulsados por el miedo y un instinto primario de supervivencia, respondieron sin vacilar. Al unísono, atacaron con una velocidad cegadora. Sus figuras se difuminaron al acortar la distancia, desenvainando dagas mortales y abalanzándose sobre ella desde múltiples direcciones. Otros lanzaron shurikens, dardos venenosos y diversas herramientas ocultas diseñadas para matar de forma silenciosa y eficaz. Pero Gloria permaneció firme. Con un suave gesto de la mano, conjuró un escudo radiante de luz solidificada. Cada proyectil, cada golpe, se detuvo al instante, como si el tiempo se hubiera congelado a su alrededor. Se desvaneció en un instante. Su cuerpo se desmaterializó y rematerializó a varios metros de distancia.
Los asesinos quedaron momentáneamente desorientados. Y luego, gritaron. La primera oleada de atacantes se desplomó uno tras otro, algunos aferrándose a los brazos cercenados, otros gritando de horror al darse cuenta de que les habían cercenado las piernas limpiamente. Los desmembramientos ocurrieron tan rápido que ni siquiera sintieron el dolor hasta momentos después. ¡Arug! El aire se llenó de gritos agonizantes de angustia e incredulidad. Gloria, ahora de varios pasos de distancia, permanecía parada con una expresión de aburrido desinterés. Patético, murmuró, casi como si estuviera decepcionada. Enfurecidos, los asesinos restantes lanzaron un contraataque desesperado. 3 de ellos, sin duda los mejores del grupo, rompieron la barrera del sonido al cargar, atacándola desde 3 direcciones distintas. Su precisión, velocidad y coordinación eran perfectas, perfeccionadas por años de experiencia en asesinatos y matanzas silenciosas. Pero no hizo ninguna diferencia. Gloria paró cada uno de sus ataques simultáneamente, sus movimientos eran tan fluidos y precisos que incluso Subaru, Beatrice y Reina quedaron visiblemente aturdidos. Lo que les sorprendió no fue solo la velocidad, fue su libertad. A diferencia de la mayoría de los espíritus que inconscientemente se limitaban a las interpretaciones tradicionales de sus atributos, Gloria era libre. Era la luz misma, capaz de manipular fotones con minucioso detalle, moldeándolos en cualquier forma que su mente pudiera concebir. Como luz, teóricamente podía moverse a la velocidad de la luz. La única limitación residía en la transición entre su forma espiritual y física. Un cambio de fase que la situaba cómodamente por encima de Mach 100. Y se movía sin crear explosiones sónicas, prueba de su control sin igual. Gloria sonrió mientras otra oleada de asesinos cargaba hacia ella en una desesperación temeraria. Heredé estos recuerdos de mi padre, también existía esa técnica. ¿Te parece? Pensó, con una expresión de diversión en su aura. Con un destello de intención, dobló su maná a su voluntad. Docenas y docenas de armas espectrales se materializaron en el aire. Alabardas, lanzas, venablos, espadas largas y agujas, todas hechas de fotones endurecidos y luminosos. Entonces, sin vacilar, cayeron sobre el campo de batalla con precisión milimétrica. El espectáculo fue brutal. Las construcciones de energía atravesaron carne y hueso, lanzando cuerpos por la habitación o inmovilizándolos como insectos en una pizarra. Aunque la velocidad de los proyectiles no alcanzaba la de la luz ni siquiera la del trueno, parecía una versión grandiosa y refinada del destructivo hechizo Jiwal, aunque más elegante, más calculada y mucho más aterradora. Jaja. Mírense, miserables perros. Se carcajeó Gloria mientras la sangre se acumulaba a sus pies y sus enemigos gemían, se retorcían o yacían inmóviles en el suelo. Al final, nadie quedó en pie. Todos los asesinos fueron derrotados. Algunos al borde de la muerte, otros inconscientes o completamente incapacitados. Increíble. ¿Cómo eres tan fuerte? Solo naciste hace unos meses. No tiene sentido para Betty. De hecho. Exclamó Beatrice, con la voz entrecortada por la sorpresa. Su incredulidad era genuina y cruda. Gloria se burló, moviendo su brillante cabello con orgullo. HMPH. Ninguno de ustedes es digno de compararse con esta concubina, respondió con arrogancia, y luego regresó flotando con gracia al lado de Subaru. Subaru, que había estado observando en silencio, finalmente habló con un tono de admiración. Eso fue impresionante, Gloria. Superaste por completo mis expectativas. Gloria sonrió radiante, visiblemente satisfecha consigo misma, disfrutando tanto de sus elogios como de su propia y abrumadora demostración de poder. Chapter 81. 76, Reinasweir Divine Protections. Tercer punto de vista: todos los asesinos habían sido derrotados. Algunos al borde de la muerte, otros inconscientes o completamente incapacitados. Increíble. ¿Cómo eres tan fuerte? Solo naciste hace unos meses. No tiene sentido para Betty. De hecho. Exclamó Beatrice, con la voz entrecortada por la sorpresa. Su incredulidad era genuina y cruda. Gloria se burló, moviendo su brillante cabello con orgullo. HMPH. Ninguno de ustedes es digno de compararse con esta concubina, respondió con arrogancia, y luego regresó flotando con gracia al lado de Subaru. Subaru, que había estado observando en silencio, finalmente habló con un tono de admiración. Eso fue impresionante, Gloria.
Superaste por completo mis expectativas. Gloria sonrió radiante, visiblemente satisfecha consigo misma, disfrutando tanto de sus elogios como de su propia y abrumadora demostración de poder. Aunque Subaru vio que los asesinos apenas estaban con vida, entró en acción. ¿Cómo puede dejar que sus empleados mueran? Aqua. Rápido, empieza a curarlos. Betty, Gaea, ustedes dos también. Ladró Subaru la orden, sin perder tiempo, y corrió junto a los asesinos mutilados que yacían apenas con vida. Elsa, que acababa de regresar de su misión de exploración, se quedó paralizada, horrorizada por la espantosa escena que tenía ante sí. La brutalidad absoluta hizo que incluso el famoso cazador de entrañas se tambaleara de miedo. A ella no le asustaba el hecho de que estuvieran casi muertos, sino la posibilidad de que Subaru probablemente no tuviera reparos en torturarlos. Entre los compañeros espirituales de Subaru, no solo Aqua poseía la habilidad de usar magia curativa. Tanto Betty como Gaea también poseían poderes curativos, aunque ninguna podía compararse con la magia curativa de Aqua. ¿Y Subaru? No había intentado usar magia curativa desde la muerte de la ballena blanca. Antes de ese evento, lo había intentado, pero pronto descubrió que carecía por completo de afinidad con el agua o la magia curativa. Afortunadamente, Reina también se unió a los esfuerzos. Invocando su bendición divina de sanación, canalizó el poder de su protección divina para apoyar el proceso de recuperación mágica. Con el esfuerzo conjunto de Aqua, Betty, Gaea y Reina, finalmente lograron estabilizar y curar a todos los asesinos heridos, salvándolos del borde de la muerte. Padre, estos tontos ni siquiera son lo suficientemente fuertes como para dejarle un rasguño a esta concubina, comentó Gloria con frialdad, mientras se pasaba con desdén un mechón de su cabello dorado detrás de la oreja. Sus palabras hirieron. Los asesinos, aunque aún doloridos y apenas capaces de moverse, no pudieron evitar sentir amargura ante el flagrante insulto. El miedo los invadió. El hecho de demostrar su absoluta debilidad frente a Gloria les hizo preguntarse si serían descartados. Sin embargo, recordar que habían sido sanados del borde de la muerte les aseguró que aún eran útiles a los ojos de Subaru. No importa, dijo Subaru con voz tranquila pero firme. Servirán perfectamente para enfrentarse a enemigos más débiles. Su fuerza, aunque no es de primer nivel, basta por ahora. Luego dirigió su atención a Elsa, indicándole que se acercara. Elsa, ven aquí. El infame cazador de intestinos dio un paso adelante con un gesto de la cabeza, esperando en silencio su siguiente orden. Escuchen bien, continuó Subaru. Todos ustedes deben firmar un contrato vinculante y absoluto. Jurarán no traicionarme bajo ninguna circunstancia. A cambio, les daré un salario generoso y tanta libertad como deseen, siempre y cuando sus acciones no contradigan mi voluntad ni comprometan mis objetivos. No se esforzó por maquillar los términos ni endulzar las condiciones. Habló con la honestidad directa de quien conocía a la clase de personas con las que trataba. Asesinos, mercenarios, supervivientes. Reglas claras, recompensas claras y consecuencias claras. Tras dar instrucciones más detalladas y dar la orden a Elsa, Subaru definió los objetivos de la misión. 3 de los asesinos permanecerían en la aldea de Arlan. Su tarea consistía en camuflarse como aldeanos comunes y actuar en secreto como primera línea de defensa contra espías o enemigos que intentaran sabotear el campamento de Emilia. El resto sería enviado a la capital, donde comenzarían a formar una red encubierta de asesinatos y espionaje, una que serviría a los intereses de Subaru desde las sombras. No se hacía ilusiones sobre la naturaleza de las personas con las que trataba. Pedirles a los asesinos que dejaran de asesinar por completo era ingenuo y un desperdicio. En cambio, Subaru estableció un límite claro para sus acciones. Solo nobles corruptos, criminales degenerados o habitantes de barrios marginales particularmente viles serían atacados. No se derramaría sangre inocente, no bajo su mando. Y así, las bases de la campaña política de Emilia comenzaron a tomar vida. Tras su primer discurso público pronunciado con éxito en la aldea de Arlam, Subaru decidió que era hora de viajar personalmente a la ciudad que ahora estaba bajo su control. Originalmente, su plan era que Emilia continuara su recorrido por las aldeas circundantes, creando buena voluntad poco a poco antes de llegar a los centros urbanos. Pero la lentitud de las comunicaciones de este mundo le ofrecía una ventaja única. Subaru decidió aprovecharla y se dirigió a la ciudad él mismo, con la intención de erradicar la corrupción, la delincuencia y los traficantes de esclavos.
Mientras Emilia, acompañada por Reina para su protección, permanecía en la mansión de la ciudad preparándose para su importante discurso y anuncios políticos, Subaru, junto con Gloria, inspeccionaba discretamente los entresijos de la ciudad. Su objetivo era identificar y eliminar cualquier rastro de actividad ilegal. Por supuesto, Reina no estaba entusiasmada con este arreglo. Mientras el carruaje avanzaba, tirado por robustos caballos y conducido por uno de los asesinos contratados, el ambiente estaba cargado de expectación. Dentro del vehículo iban 5 personas: Subaru, Reina, Emilia, Gloria y Beatrice. «Mi señor, ¿y puedo acompañarlo?», preguntó Reina respetuosamente. «La señorita Gloria y Beatrice pueden quedarse al lado de la señorita Emilia». «Lo siento, Reina», respondió Subaru con una sonrisa breve pero firme. «Pero eres la persona más indicada para este trabajo. Todos en la mansión ya están ocupados con sus tareas. Que estés con Emilia no solo garantiza su seguridad, sino que también ayuda a mantener la ilusión de que no estoy en la ciudad. Es una estrategia». A Reina claramente no le gustaba el plan, pero lo respetaba. Si algo destacaba Subaru, era su meticulosidad. Había considerado todas las posibilidades. Su verdadera intención era simple: limpiar la ciudad de su podredumbre. Traficantes de esclavos, funcionarios corruptos, elementos criminales y todo lo demás. Y, por fortuna, aunque se había anunciado por todas partes que la ciudad había quedado bajo su control, ni un alma allí había visto jamás a Subaru Natsuki. Fue la portada perfecta. Sin embargo, Reina era demasiado conocida para acompañar a Subaru en esta misión en particular. Su presencia no era sutil. Su apariencia, comportamiento y reputación eran reconocibles, lo que la convertía en una mala opción para cualquier tarea que requiriera sigilo o anonimato. Al menos, no para este trabajo en particular. Si la vieran rondando la ciudad junto a Subaru, cualquier observador alertaría de inmediato de que algo se tramaba. Por eso, que acompañara a Emilia a la mansión de la ciudad fue una jugada maestra. Su visibilidad fue una herramienta valiosa que ayudaría a crear la ilusión de que la visita de Emilia era de todo el equipo de inspección. Los lugareños, sobre todo aquellos con algo que ocultar, creerían que solo Emilia y Reina habían venido a supervisar la ciudad e implementar nuevas políticas gubernamentales. Nadie sospecharía que el verdadero cerebro, Subaru, ya estaba en la ciudad, observando desde las sombras. Esto creó la cortina de humo perfecta. Todos los funcionarios corruptos, traficantes clandestinos, líderes del mercado negro y esclavistas de la ciudad solo se portarían bien delante de Emilia y Reina. Concentrarían toda su energía en mantenerse presentables, ocultando sus crímenes tras sonrisas falsas y registros falsificados, completamente inconscientes de que Subaru se colaría entre las grietas, invisible, cazándolos desde la oscuridad como un fantasma. Era una trampa cuidadosamente preparada, y ni siquiera se darían cuenta de que los estaban cazando hasta que fuera demasiado tarde. Desafortunadamente, Beatrice tampoco se uniría a él de forma visible. Su presencia, aunque valiosa, llamaría demasiado la atención. Su distintiva apariencia vestido de felpa, 2 colas de taladro y, lo más importante, sus ojos con pupilas en forma de mariposa delataría que es un espíritu o algo inusual. Por lo tanto, no tuvo más opción que retirarse al espacio del alma de Subaru una vez más, permaneciendo fuera de la vista hasta el momento en que su poder fuera realmente necesario. «Ya veo», suspiró Reina suavemente, su voz apenas un susurro mientras miraba por la ventanilla del carruaje. Entonces, casi involuntariamente, pensó: si tan solo tuviera una protección divina que me permitiera observarlo desde lejos, en cualquier momento, desde cualquier lugar. Y en ese preciso momento, como respondiendo al anhelo de su corazón, el vínculo que compartía con Odd Laguna cobró vida con un pulso radiante. Se ha adquirido protección divina del acecho del amante Yandere. «¿Eri?» Reina parpadeó, abriendo mucho los ojos al ver las palabras grabadas en su mente como una marca mágica. «¿Yandere y amante? ¿Qué es una Yandere? ¿Y acecho? ¿Qué clase de protección divina se supone que es esto?» Su rostro se sonrojó de inmediato. Una intensa oleada de vergüenza ajena la invadió, y bajó la cabeza, ocultando su expresión a los demás en el carruaje. Últimamente, las protecciones divinas que le había otorgado Odd Laguna se habían vuelto cada vez más peculiares. De hecho, muchas de ellas rozaban lo absurdo. Contaba con la protección divina del lado del amante, que le permitía aparecer junto a Subaru en cualquier momento, siempre que él deseara su presencia, o incluso si no.
También podía percibir su estado emocional y escuchar sus llamadas silenciosas a través de un vínculo empático. Luego vino la protección divina de Oesensing, que desencadenó una alerta visceral cada vez que una mujer poco confiable o manipuladora se acercaba a Subaru con intenciones poco puras. La más humillante, sin duda, había sido la protección divina anti-Cooking. La adquirió poco después de descubrir el extraño y confuso hecho de que Echidna se había convertido, de alguna manera, en la esclava mágica de Subaru. La protección esencialmente garantizaba que Reina no pudiera ser engañada románticamente traicionada bajo ninguna circunstancia. Y si tal escenario ocurría o estaba en curso, sería alertada al instante mediante una notificación divina de emergencia, con sirenas de pánico mágicas en su cabeza. Luego estaban los dos últimos, en los que apenas se atrevía a pensar. La protección divina de las artimañas de alcoba. Una bendición que realzaba sus instintos seductores y su encanto íntimo, aunque prácticamente no tenía experiencia en esos asuntos aparte de conocimientos biológicos básicos. Y la que aún no entendía. La protección divina del ano definitivo. Ni siquiera sabía qué significaba la palabra ano. El término le sonaba completamente extraño y sospechosamente indecente, pero la protección divina mejoraba sin ambigüedad sus habilidades de sumisión en la cama, según la información que le proporcionaba su interfaz mental. No se había atrevido a preguntarle a nadie al respecto. Ejem. Estas protecciones divinas eran ridículas, sin duda, y Reina fue la primera en admitirlo, aunque solo para sí misma. Nadie más las conocía, y ella pretendía que siguieran siendo así. Era su carga secreta. Su arsenal oculto. Y ahora había adquirido otro. Protección divina del acecho del amante Yandere. Con una mezcla de curiosidad y temor, examinó mentalmente sus efectos. Para su asombro, le otorgaba una perspectiva omnisciente en tercera persona del entorno de Subaru a voluntad. Podía vigilarlo a distancia, observar su entorno, escuchar sus conversaciones e incluso evaluar sus signos vitales y estado mental. Era como si tuviera un dron de vigilancia invisible que lo vigilaba permanentemente. Técnicamente, Odd Laguna le daba la opción de rechazar las protecciones divinas que ya no quería. Podía descartar estas si realmente lo deseaba. Podía deshacerse de todas si las consideraba demasiado invasivas, extrañas o vergonzosas. Pero nadie más sabía de ellos, ¿verdad? Nadie más podía ver su registro de notificaciones, percibir sus conexiones mentales o adivinar el alcance de sus ventajas divinas. Y si estas bendiciones la ayudaban a ser una mejor guardiana, un mejor apoyo y, una mejor amante para Subaru, ¿no valía la pena soportar un poco de vergüenza? Sí. Así es. Todo fue por el bien común. El bien romántico y emocional mayor, quiero decir. Así, Reina aceptó en silencio otra extraña y absurda protección divina en su creciente y caótica colección. Con el rostro enrojecido y el corazón palpitante, se comprometió una vez más a su papel integral como protectora, sombra y, quisiese o no el destino, futura esposa de Subaru. Incluso si el mundo mismo tuviera que doblar sus leyes divinas para que esto sucediera. Chapter 82. 77, Finale in the City. Tercer punto de vista. Antes de llegar a la bulliciosa ciudad de Altenberg, Subaru, junto con Gloria y Beatrice, se separaron de Emilia y Reina. Para prepararse para su entrada encubierta, el grupo de Subaru adoptó la apariencia de plebeyos comunes, vistiendo deliberadamente con modestia para evitar llamar la atención innecesariamente. Beatrice, sin embargo, se encontraba en una situación bastante desafortunada. Tenía que residir temporalmente en el núcleo espiritual de Subaru. No era la situación ideal, pero al menos contaba con la compañía de otros espíritus, aunque la mayoría habían optado por dormir en el alma de Subaru, reservando su fuerza y concentración para convertirse en grandes espíritus. Su silenciosa presencia era un extraño consuelo para Beatrice, incluso si eso significaba que no podía interactuar con ellos. Sin mencionar que el solo hecho de estar dentro de Subaru la hacía sentir cálida y no sola. El propio Subaru vestía una sencilla camisa gris y pantalones negros. Sencillos, prácticos y deliberadamente olvidables. De no ser por su rostro excepcionalmente atractivo, el peculiar color de su cabello negro y el tono igualmente inusual de sus ojos, podría haber pasado como un personaje secundario en la vida cotidiana de la ciudad, una simple turba entre la multitud. Pero Gloria tenía una forma de destacar, incluso cuando intentaba parecer modesta.
Aunque evitaba usar ropa demasiado lujosa, su atuendo resaltaba su elegancia y su imponente presencia, atrayendo las miradas de cualquiera que se acercara. Su vestido, de un intenso color rojo vino, se ceñía a su figura con un estilo que recordaba al corsé de una noble. El diseño lucía ribetes dorados que adornaban la cintura y la falda, realzando sutilmente su esbelta figura. Sus mangas abullonadas, de un blanco puro, creaban un marcado contraste con el rojo intenso del vestido. Un delicado broche dorado adornaba su pecho, añadiendo un encanto ornamental al conjunto. Sobre su cabeza lucía una diadema blanca con volantes, una mezcla entre el accesorio de una sirvienta y el peluquín de una noble. Una parte de Subaru se quejaba en su interior de que, a pesar de sus esfuerzos, los detalles dorados y el broche hacían que su atuendo pareciera demasiado extravagante para una plebeya. Sin embargo, el tono ligeramente descolorido de su vestido insinuaba que tampoco era una noble, sino más bien una plebeya adinerada o quizás una sirvienta de alto rango que lucía sus mejores galas para una ocasión especial. «Fufu, ¿te ha impresionado la belleza de esta concubina, padre?», bromeó Gloria con un tono ligero y coqueto que solo ella podía lograr con tanta naturalidad. Subaru rió entre dientes en respuesta, sacudiendo la cabeza con una leve sonrisa. «Te ves magnífica, Gloria, bueno, supongo que lo dejaré pasar. Incluso podría ser una ventaja. Después de todo, atraer a la gente problemática que buscamos podría ser más fácil». Al darse cuenta de que su llamativa presencia probablemente arruinaría cualquier posibilidad de que se mezclaran como plebeyos inadvertidos, Subaru decidió ajustar su enfoque. Si no podían pasar desapercibidos, quizás era mejor llamar la atención, sobre todo de aquellos con malas intenciones. El atuendo de Gloria podría hacerla parecer una plebeya adinerada, de esas que se lucen en raras ocasiones. Esa imagen podría atraer precisamente a los derrochadores que buscaban. Aún así, no le gustaba la idea de que desconocidos se fijaran en su hija. Ese solo hecho lo inquietaba un poco. Por desgracia, no podía arrancarles los ojos a todos los que la observaban. De repente, Gloria extendió la mano y tomó la suya, guiándola entre su amplio pecho con una sonrisa cálida y cariñosa. «Padre, considerando su plan, mi forma habitual de hablar podría ser demasiado excéntrica», dijo pensativa. «Así que esta concubina ha decidido asumir un papel más apropiado. ¿Qué le parece fingir ser una pareja joven por ahora?» Subaru parpadeó sorprendido ante su repentina sugerencia, pero finalmente se encogió de hombros. «Supongo que está bien. Podría ayudarnos a evitar sospechas». El rostro de Gloria se iluminó de alegría, con una sonrisa de oreja a oreja. Aunque solo era una treta, tenía toda la intención de interpretar su papel a la perfección. «Muy bien, cariño», dijo con dulzura, cambiando ligeramente el tono de voz al acercarse con un brillo en los ojos. «No hagamos esperar a la ciudad». Subaru quedó momentáneamente sorprendido por la naturalidad con la que ella adaptó su forma de hablar, pero rápidamente se recompuso y aceptó el acto como parte de su tapalera. Al acercarse a la entrada de la ciudad, se unieron a una corta fila de carros y viajeros que esperaban ante las puertas. La ciudad de Altenberg se alzaba imponente, de tamaño modesto pero aún animada. Albergaba aproximadamente entre 5 y 6 mil habitantes, muy lejos de la enorme capital o de las demás grandes ciudades, cada una con una población cercana a los 100.000 habitantes. Las murallas de la ciudad medían poco más de 1 metro de altura, una barrera insignificante comparada con las imponentes fortificaciones de la capital real. Parecían más simbólicas que defensivas, ofreciendo apenas una sensación de seguridad simbólica. Desde el momento en que Subaru y Gloria llegaron a la puerta, se convirtieron en el centro de atención, especialmente Gloria. Su belleza sobrenatural era indisimulada, por muy sencilla que fuera su vestimenta. Las miradas la seguían a donde quiera que caminaba, e incluso entre una fila de desconocidos, destacaba como una estrella entre las velas. Al llegar al puesto de control, uno de los guardias se dio cuenta de inmediato. Su mirada se detuvo demasiado tiempo en Gloria, y luego se dirigió a Subaru con una expresión de incredulidad que prácticamente gritaba. ¿Por qué puede estar con ella? El segundo guardia, al menos, mantuvo la compostura. Carraspeando, se dirigió a ellos con tono profesional. Ejem. Digan sus nombres y el motivo de su entrada a la ciudad. Sin decir palabra, Subaru metió la mano en el bolsillo y sacó una moneda de plata, ofreciéndosela discretamente al guardia que lo interrogaba. El hombre la miró, sonrió con complicidad y asintió, comprensivo. Déjenlos pasar.
Entrada especial, dijo con indiferencia, haciéndoles señas para que avanzaran. Mientras los dos guardias intercambiaban risas, ya fantasiosos con el alcohol y la carne que les comprarían con la moneda, Subaru mantuvo la calma. Sin embargo, en su interior no estaba nada impresionado. Gloria se burló en su mente, su opinión sobre los guardias disminuía aún más con cada segundo. ¿Son estos los que protegen la ciudad? Pensó Subaru con una leve mueca. Parece que tendré que hacer algo al respecto más adelante. Al cruzar las puertas, la carretera principal se veía extrañamente despejada, algo inusual. Subaru comprendió rápidamente la razón. Las calles estaban despejadas en previsión de la llegada oficial de Reina y Emilia, una procesión que exigía seguridad y majestuosidad. Echemos un vistazo más de cerca a este lugar, Gloria, dijo Subaru mentalmente, agudizando los sentidos. Veamos cómo es la vida aquí desde el punto de vista de la gente común. Como ordene, padre, respondió Gloria con amabilidad, con los ojos brillantes de intención. Sin embargo, esta concubina disciplinará personalmente a esos cabrones que descuidaron sus deberes tan vergonzosamente. Mientras tanto, lejos de las modestas calles de la ciudad, Reina frunció el ceño sin control mientras recurría a su protección divina para observar a Subaru desde lejos. Una creciente irritación la invadía. ¿Qué había presenciado? Esa chica se había aprovechado descaradamente de su posición como hija autoproclamada de Subaru y de su espíritu contratado. ¿Cómo se atreve un simple gran espíritu a tomar tales libertades con su señor en su ausencia? Aunque Reina ya se había preparado para aceptar al misterioso y esquivo amante de Subaru, cuyos orígenes aún no podía rastrear, había decidido firmemente que ninguna otra mujer se acercaría a su amado a menos que hubiera demostrado ser digna de todas las maneras posibles. Inaceptable, se quejó en su interior, entrecerrando sus ojos dorados con una férrea determinación. La próxima vez, no me quedaré solo un día. No, pasaré una semana entera al lado de mi señor. Su declaración resonó silenciosamente en su corazón mientras intentaba controlar los celos y la frustración. Afortunadamente para el estado mental actual de Reina, ella permaneció felizmente inconsciente del secreto más oscuro. El otro amante de Subaru no era otro que el mismísimo rey demonio, la bruja de la envidia. Y en otra parte de Altenberg, Gloria y Subaru continuaron explorando la ciudad, caminando juntos por estrechas calles adoquinadas. La arquitectura era sencilla pero encantadora. La mayoría de las casas tenían 2 o 3 pisos y estaban construidas con una mezcla de madera robusta y piedra tosca. Las estructuras tenían un encanto antiguo, ligeramente desgastadas pero perdurables, como la ciudad misma. Tranquilas, pequeñas, pero con alma. Sus pasos finalmente los llevaron a una taberna local. Subaru la había elegido deliberadamente, queriendo comprender el ambiente de la ciudad, saboreando su comida y escuchando los chismes de sus gentes. Una taberna, después de todo, era un lugar donde los secretos se filtraban entre los labios como el vino de una copa. Al abrir las puertas de madera y entrar en el animado establecimiento, algunas cabezas se giraron para observarlos. Subaru, vestido con sencillez en gris y negro, no llamó mucho la atención a pesar de sus rasgos llamativos. Su apariencia, aunque atractiva, quedaba oculta tras un velo de ropa sencilla, tal como estaba previsto. Sin embargo, cuando sus ojos se posaron en Gloria, la atmósfera cambió. Su presencia etérea, su porte digno y su radiante belleza dejaron atónitos a varios clientes, que quedaron en silencio. Las conversaciones se interrumpieron. Las copas quedaron a medio camino de sus bocas. Puede que no llevara el atuendo de una noble, pero sin duda lo parecía. Subaru y Gloria encontraron 2 sillas vacías cerca de una mesa modesta junto a la pared y se sentaron. Maldita sea, parece una noble, murmuró un semihumano de aspecto rudo. Si fuera una noble, no estaría sentada en un lugar como este, resopló otro en respuesta, aunque el tono de su voz delataba incertidumbre. Momentos después, la anfitriona de la taberna, una mujer de 30 y pocos años con una expresión seria, se acercó a su mesa y los saludó con una sonrisa forzada. Su mirada se movió brevemente entre Subaru y Gloria, con una chispa de curiosidad encendiéndose en ellos. Buenos días, señor y señora, dijo con cariño. ¿Son pareja? Su pregunta era sincera, pero sus pensamientos estaban desbocados. Con el atractivo físico de Subaru y la belleza sobrenatural de Gloria, ambos parecían una pareja perfecta, una pareja forjada por el destino. Gloria sonrió con gracia, estrechando la mano de Subaru. Sí, somos marido y mujer, respondió con natural elegancia.
Es la primera vez que visitamos esta ciudad. Venimos en busca de trabajo. Ya veo, murmuró la anfitriona, reprimiendo un leve suspiro de resignación. Claro. Todos los guapos siempre están ocupados. Su mirada recorrió brevemente la taberna hacia un grupo de hombres que los miraban boquiabiertos como lobos hambrientos, y negó con la cabeza, exasperada. ¿Y yo estoy atrapada con estos bufones? Todos. Ladró de repente, dirigiendo su frustración hacia los hombres que no se habían apartado de Gloria. Dejen de mirar a la señora así. Los están incomodando. Los hombres regañados miraron hacia otro lado torpemente, algunos se rascaron la cabeza o fingieron estar repentinamente muy interesados en las tablas del piso de madera. TCH, en serio, este tipo tiene mucha suerte, murmuró un hombre en voz baja. Tener una esposa así, si tuviera a alguien la mitad de hermosa, obedecería todas sus órdenes sin decir palabra. ¿No tienes esposa? Preguntó otro levantando una ceja. Sí, pero ella me molesta todo el día, suspiró el primer hombre, derrotado. La anfitriona, aún de pie cerca de la mesa de Subaru, chasqueó la lengua en señal de desaprobación. No les haga caso, señor, dijo con firmeza. Son unos idiotas. Si le causan algún problema, llámeme. Los echaré yo misma. Subaru le dedicó un respetuoso asentimiento. Gracias, señorita. Me tranquiliza, dijo con una leve sonrisa de agradecimiento. No esperaba semejante reacción de una completa desconocida, pero le recordó que no todas las personas son corruptas o descuidadas. Mientras esperaban la comida, más clientes entraron en la taberna. Se acercaba la hora del almuerzo, y con ella, las conversaciones más fuertes y una multitud más animada. Subaru se recostó ligeramente, escuchando fragmentos de conversación a su alrededor, con la esperanza de captar algo interesante. Escuché que la candidata real Emilia y el Santo de la Espada están en la ciudad, dijo un hombre en una mesa cercana, en voz baja, como si compartiera un chisme valioso. ¿En serio? ¿Por qué vendrían a un lugar tan pequeño como este? Respondió otro, con escepticismo. En ese momento, la anfitriona regresó con una bandeja de madera. Colocó con cuidado un par de cuencos llenos de humeante sopa de verduras y rebanadas de pan integral delante de ellos. Señorita, dijo Subaru con indiferencia, eligiendo el momento para pedirle más información, se dice que algunos invitados importantes están visitando la ciudad. ¿Es cierto? La anfitriona asintió levemente. Sí, al parecer uno de los candidatos reales y el famoso Santo de la Espada están en Altenberg. Nadie sabe con certeza el motivo todavía, pero es por eso que la carretera principal estaba bloqueada esta mañana. Los miró con curiosidad. Ustedes dos son nuevos aquí, ¿verdad? En efecto, respondió Subaru con suavidad. Tenemos curiosidad por los asuntos de la ciudad, sobre todo porque podría convertirse en nuestro hogar por un tiempo. Mientras hablaban, Gloria probó la sopa, con expresión neutra al principio, pero luego asintió con satisfacción. El condimento es un poco suave, le murmuró a Subaru, pero no es nada desagradable. La taberna bullía de conversaciones, y el aroma a comida y cerveza se intensificaba con cada minuto que pasaba. Afuera, la ciudad seguía viviendo a su ritmo sencillo, sin percatarse de que, bajo la superficie, sus nuevos visitantes eran todo menos comunes. Tengo trabajo que atender, así que, por desgracia, no podré atenderte personalmente, dijo la anfitriona pensativa, mirando a Subaru y a Gloria. Sin embargo, puedo organizar que te sientes con algunas caras conocidas. Llevan mucho tiempo viviendo aquí. Seguro que podrán ayudarte. Ah, por cierto, añadió con una cálida sonrisa, me llamo Hilda. Soy la hija del dueño de la taberna. Sin esperar respuesta, levantó la voz y llamó a un hombre de mediana edad sentado unas mesas más allá, rodeado de un puñado de lugareños que conversaban y comían con entusiasmo. Oye, Berlor. Estos dos son nuevos en la ciudad. ¿Por qué no los invitas tú y tus amigos a charlar un rato? Sugirió, con la voz lo suficientemente alta como para que se oyera por encima del bullicio general de la taberna. Berlor, un hombre robusto de barba corta y canosa y la postura relajada de alguien con una larga experiencia en la vida, miró a Subaru y Gloria. Los observó de reojo y se encogió de hombros con una sonrisa afable. No son caras conocidas, eso seguro. Recién llegados, ¿eh? Dijo, señalando los asientos libres a su alrededor. Pues bien, únete a nosotros. Te enseñaremos cómo funciona esto y te daremos una introducción a Altenberg como es debido. Berlor no era tonto.
Comprendió enseguida que Hilda le pedía sutilmente que acogiera a estos recién llegados bajo su protección, al menos temporalmente. En ciudades como Altenberg, donde las costumbres y el gobierno locales diferían significativamente de los de las aldeas rurales, los recién llegados a menudo necesitaban orientación. La gente de las grandes ciudades generalmente se las arreglaba bien por sí sola, pero los que vivían en el campo, como pretendían ser estos dos, a menudo estaban perdidos sin alguien que los guiara. Subaru y Gloria se levantaron de sus asientos y Hilda amablemente los ayudó a trasladar su comida a la nueva mesa. Subaru asintió cortésmente. Me llamo Theo, y ella es mi esposa, Gloria, dijo, presentándose con sus nombres falsos. Acabamos de llegar a la ciudad hoy. Al pronunciar esas palabras, Subaru sintió una punzada de vergüenza. Este sí que era el tipo de cliché que uno leería en una obra cursi. Un hombre supuestamente rico disfrazándose de plebeyo con algún propósito misterioso. Aún así, en su caso, no era del todo infundado. Al concluir las presentaciones, Berlord y los demás les dieron una cálida bienvenida. Pronto, la conversación giró hacia la ciudad. Las aldeas son una cosa, empezó Berlord, apoyándose en la mesa con un brazo mientras hablaba. Pero ciudades como Altenberg se rigen por reglas completamente diferentes. Todo es más rápido, más duro, más concurrido. Tendrás que ser astuto, o el lugar te absorberá por completo. A medida que continuaban hablando, comenzaron a surgir diversas opiniones y sentimientos locales. ¿En serio, una semielfa como candidata real? Al principio, todos pensamos que era una broma pesada, dijo Berlord, negando lentamente con la cabeza. La mayoría de aquí se quedó atónita cuando se anunció. Yo siempre pensé que Lady Karsten era la opción obvia. Pero las cosas están cambiando, añadió otro hombre sentado a su lado. Desde que Lord Zero, así lo llaman ahora, empezó a derrotar a todas esas calamidades, se ha convertido en una leyenda. Cuando supimos que Altenberg quedaría bajo su mando, la mayoría nos sentimos aliviados. Como mínimo, pensamos que estaríamos más seguros. La candidata real, Lady Emilia, está de visita en la ciudad, intervino otro hombre. Incluso el famoso santo de la espada está aquí. Así de serias son las cosas ahora. Todos los peces gordos se están reuniendo. Subaru escuchó con atención, calibrando sutilmente los sentimientos del público hacia Emilia. Tras pasar un tiempo con los lugareños, pudo percibir con claridad la compleja red de emociones que se arremolinaba bajo la superficie. Aún había dudas, sospechas e incluso algunos prejuicios. Sin embargo, al mismo tiempo, se percibía una creciente sensación de aceptación, o al menos de tolerancia. El cambio de percepción no fue del todo natural. La posición de Emilia había mejorado en gran medida gracias a la perfecta conjunción de múltiples factores. La propia influencia de Subaru, las maniobras políticas de Rosual y el apoyo indirecto de Reina influyeron. Por no mencionar que las recientes hazañas de Subaru habían mejorado enormemente su imagen. Si tan solo una de esas cosas hubiera faltado, la gente probablemente no habría aceptado la idea de un gobernante semielfo. No en un mundo aún atormentado por oscuros recuerdos del pasado. Lo que lo hizo aún más interesante fue la evolución política que se estaba produciendo. Por primera vez, se reconocían las voces de la gente común en asuntos de importancia nacional. 1000 votos de plebeyos quizá solo igualaran los de un noble de bajo rango, pero el simple hecho de que las masas ahora tuvieran voz, aunque fuera mínima, era monumental. Representó un cambio de poder, un avance hacia un sistema más inclusivo. Bueno, un país no cambia en 1 o 2 días, pensó Subaru mientras bebía de su taza de madera. Mientras comía, Subaru tomaba notas mentales sobre la vida cotidiana. Hasta ahora, desde su llegada a este mundo, había estado rodeado de nobles, caballeros y aristócratas. Las comidas suntuosas y la ropa de cama suave se habían vuelto tan habituales que apenas les dedicaba un segundo pensamiento. Pero ahora saboreaba la realidad. La comida que le sirvieron, aunque caliente y abundante, era completamente diferente. La sopa era ligera pero salada, con una modesta mezcla de verduras y trozos de patata, o quizás patatas, como las llamaban en este mundo. El pan, aunque no tan duro como un ladrillo, ciertamente no era blando. Estaba seco, un poco duro de masticar y tenía poco o ningún sabor. Supongo que es demasiado pedir comida gourmet en una ciudad medieval, reflexionó Subaru con tristeza. No me extraña que las especias valieran su peso en oro en la Edad Media. Europa libró guerras solo para conseguir especias indias.
En aquel entonces, la cocina europea no era realmente cocina. Era solo algo para comer, para sobrevivir y bueno, para tirar después. Después de terminar su comida y despedirse de Belord y los demás, Subaru y Gloria salieron de la taberna y salieron a la luz del sol. Gloria, dijo Subaru telepáticamente, reservemos primero una posada. Luego nos separaremos para inspeccionar la ciudad por separado. Así podremos cubrir más terreno. Como usted ordene, padre, respondió ella asintiendo, sin cuestionar su juicio. Recorrieron unas calles sinuosas y finalmente encontraron una posada de aspecto modesto, dirigida a la gente común. No era nada elegante, pero era justo lo que necesitaban para ocultarse. El precio era de 10 monedas de cobre por una habitación individual, barato para los estándares de la nobleza. Por suerte, Subaru había venido bien preparado. Ya había cambiado moneda antes y llevaba bastante cambio en monedas de plata y cobre. Cuando entraron a su habitación, la diferencia entre este lugar y las posadas a las que estaban acostumbrados en la capital era marcada e innegable. De vuelta en la capital, habían alquilado varias habitaciones comunicadas con un amplio salón. La zona de invitados estaba completamente amueblada con lujosas alfombras, elegantes sofás, vidrieras, mesas pulidas, jarrones y todo lo que un corazón noble pudiera desear. Aquí. Una habitación estrecha con apenas espacio para estirarse. Una cama estrecha para 2 personas, un pequeño armario de madera y un suelo de madera viejo. Las paredes y el techo mostraban rastros de polvo y antigüedad, aunque el suelo parecía bastante limpio. Una pequeña ventana agrietada permitía ver el callejón exterior, pero era la única fuente de luz aparte de una tenue lámpara de aceite. Subaru suspiró profundamente. La diferencia de estilo de vida entre nobles y plebeyos es enorme. Por un instante fugaz, se sintió como uno de esos nobles desconectados de la realidad que desestiman las luchas de la clase baja sin pensarlo 2 veces. Gloria, por suerte, no se quejó. Simplemente miró a su alrededor y sonrió levemente. Para mí, padre, el valor de un lugar no lo determina su lujo, dijo en voz baja, sino el corazón de quienes lo habitan. Y como Subaru se quedará aquí, sin duda será un lugar de primera clase para ella. Subaru le hizo un gesto de agradecimiento. Así era Gloria. Elegante de apariencia, pero de corazón firme. Decidieron descansar un rato antes de salir a comenzar su investigación en serio. La ciudad esperaba, y aún había mucho por descubrir. Chapter 83. 78, The Point of View. Tercer punto de vista. Unas horas antes después de separarse de Subaru, Gloria y Beatrice, el carruaje que transportaba a Reina y Emilia había llegado a las puertas de la ciudad antes que los demás. Su conductor de carruaje no perdió tiempo en presentar una insignia nobiliaria a los guardias apostados, alzando la voz con autoridad formal mientras declaraba: la candidata real Emilia y la espada santa reina están visitando la ciudad bajo los auspicios del Marqués Cero. Los guardias intercambiaron una mirada y asintieron sin dudar. Habían sido informados de la visita con antelación, un día entero antes, y habían tomado las medidas necesarias para prepararse para los distinguidos invitados. En previsión de su llegada, la carretera principal de la ciudad que conduce directamente a la mansión central había sido despejada de todos los demás carruajes y vehículos. Esto se hizo para garantizar un paso sin obstáculos y digno para la nobleza visitante. Todo el proceso de despeje del camino ya se había completado el día anterior, tras el aviso de su llegada. Todos los plebeyos y viajeros que intentaban entrar en la ciudad habían sido detenidos. No se permitiría la entrada a ningún otro carruaje hasta que pasara el carruaje oficial de Emilia y transcurriera la media hora designada. Era una suspensión estricta, aunque temporal, de todo movimiento hacia la ciudad. Si esta hubiera sido una de las grandes ciudades del reino, aquellas repletas de poderosas casas nobles, un comercio floreciente y poblaciones densas, una recepción tan elaborada tal vez no habría sido posible, o incluso considerada necesaria. Sin embargo, se trataba de una ciudad relativamente pequeña, de tamaño y alcance modestos, gobernada principalmente por casas señoriales y la pequeña nobleza. Por ello, una muestra de formalidad y reverencia hacia los visitantes de alto rango era factible y políticamente ventajosa. Los varones no vivían dentro de la ciudad propiamente dicha. En cambio, residían en castillos a pocos kilómetros de sus límites exteriores, protegidos por sólidas murallas de piedra y rodeados de vastos y cuidados jardines.
Estas fincas también estaban próximas a pueblos agrícolas y tierras de cultivo abiertas, que proporcionaban alimentos y recursos a la ciudad y sus tierras circundantes. El gobierno de la propia ciudad estaba delegado a señores menores, nobles menores designados por los varones, a menudo sus propios parientes de sangre. A estos señores, aunque no estaban en la línea directa de sucesión de los títulos baroniales, se les confiaba, no obstante, una autoridad significativa y se esperaba que gestionaran los asuntos de la ciudad en nombre de sus señores feudales. A primera vista, esta estructura de gobernanza descentralizada podría parecer desorganizada o ineficiente, pero al examinarla más de cerca, empezó a tener cierto sentido. Permitió a los varones conservar el control directo sobre sus fortalezas y tierras mientras colocaba a miembros de confianza de su familia en posiciones administrativas dentro de los centros urbanos. Mientras tanto, dentro del carruaje, la dulce mirada de Emilia cayó sobre Reina, cuyos ojos de color rojo carmesí brillaron brevemente con un tenue tono dorado, delatando un momento de intensa concentración interior o tal vez frustración. ¿Le preocupa algo, señorita Reina?, preguntó Emilia con educada preocupación. Sus ojos, justo ahora, brillaban con un brillo dorado. Reina parpadeó, ligeramente sorprendida, y rápidamente se dio cuenta de su error y de las posibles pistas al usar esta protección divina específica. No es nada grave, respondió con un tono tranquilo pero ligeramente evasivo. Solo estaba usando una técnica de protección divina para reconocimiento. Con un suspiro silencioso, Reina creó otra protección divina, esta diseñada específicamente para enmascarar la coloración de sus ojos mientras usaba habilidades divinas. Fue una defensa sutil pero estratégica, para garantizar que en futuros momentos de activación divina, ningún cambio visible delatara sus intenciones o habilidades. Se ha adquirido la protección divina de la coloración de los ojos. Od Laguna, la misteriosa fuente de bendiciones divinas, concedió la habilidad sin vacilar. Al hacerlo, despojó a su portador original de la bendición sin remordimientos ni negociación, un acto tan despiadado como eficaz. De regreso a las puertas, los guardias completaron la verificación de los documentos necesarios y respondieron con saludos secos y respetuosos a los ocupantes del vagón. Esta deferencia ceremonial era habitual. De hecho, si hubiesen sido el propio rey o la reina quienes visitasen una gran ciudad, se habrían implementado medidas de seguridad y formalidades idénticas. Aquí, sin embargo, los gestos tenían aún más peso, dado que Emilia era una candidata real en activa contienda por el trono, y Reina no solo era una santa de la espada sino también una heredera aparente de un ducado, ejerciendo una autoridad considerable sobre estas tierras. Su presencia, junto con la influencia delegada de Emilia y, por extensión, de Subaru, merecían una bienvenida tan elaborada. El carruaje fue entonces dirigido suavemente hacia el camino principal, flanqueado y conducido por dos guardias de la ciudad montados en dragones terrestres de razas menores, criaturas mucho menos majestuosas que sus contrapartes de alto nivel, pero aún lo suficientemente imponentes como para servir como escoltas adecuadas para la nobleza. Hace 100 años, los caballos aún se utilizaban ampliamente en todo el mundo como principal medio de transporte terrestre. Eran animales confiables, profundamente integrados en la vida cotidiana para los viajes, el comercio y el trabajo. Sin embargo, todo eso cambió con el aumento de la población de dragones terrestres. Este aumento se debió en particular a la introducción de una subespecie de dragones terrestres de nueva generación, significativamente más lenta y físicamente más débil, diseñada precisamente por su capacidad de reproducirse fácil y rápidamente en grandes cantidades. A pesar de ser considerados una variante de raza inferior, incluso los dragones de tierra más básicos poseían resistencia, fuerza y velocidad que superaban con creces las de los caballos comunes. Y lo que es más importante, todos los dragones de tierra, independientemente de su raza, nacían con una protección divina innata. Estas bendiciones divinas aumentaron aún más su velocidad, haciéndolos no solo más rápidos y poderosos que los caballos, sino también más cómodos y fiables como monturas o bestias de carga. Las ventajas naturales que ofrecían estas criaturas rápidamente hicieron que los caballos quedaran obsoletos en casi todas las regiones. El uso de caballos como forma principal de transporte fue desvaneciéndose silenciosamente en la historia. De vuelta al presente, los dos guardias que escoltaban el carruaje de Emilia despejaron diligentemente la vía. En un cruce más adelante, detuvieron por completo el tráfico, desviando tanto a peatones como a carruajes para evitar cualquier obstrucción o retraso en el paso de la procesión de Emilia.
Este nivel de deferencia era poco común, pero no inaudito, sobre todo cuando se trataba de personas de alto rango político y noble. La noticia corrió como la pólvora. La llegada de la candidata real Emilia y la Santa de la Espada Reina llegó a oídos de los habitantes del pueblo casi al instante. Los residentes se asomaban a sus ventanas, con ojos curiosos observando desde arriba. Otros salieron, reuniéndose en los bordes de la calle con la esperanza de ver a sus prestigiosos invitados. Dentro del carruaje, Emilia miró por la ventana, sus delicados rasgos reflejaban una mezcla de curiosidad y calidez serena. Su larga cabellera plateada brillaba bajo la luz del sol, y sus vibrantes ojos color amatista púrpura escudriñaban el entorno. Sin embargo, su distintiva y mística apariencia provocó un breve escalofrío de aprensión en algunos espectadores. A pesar de esto, Emilia armó su habitual valentía y les hizo un pequeño gesto con la mano. Su mano se movía con gracia por la ventana abierta mientras observaba el paisaje urbano, fijándose en el diseño y la estructura de las casas y edificios con interés. Aparte de ser un poco más grandes y espaciosas que las casas del pueblo, murmuró pensativa, todavía se parecen a las casas rurales, a diferencia de la capital, donde la mayoría de los edificios son de piedra y están pintados con colores vibrantes. No me sorprende, respondió Reina con tono sereno y analítico mientras miraba por la ventana. Después de todo, esta es una ciudad pequeña. Hay 18 ciudades de este tipo repartidas por todo el reino de Lugnica. Su función principal es servir como centros logísticos, conectando aldeas agrícolas y asentamientos rurales con las ciudades más grandes. Estas ciudades facilitan el transporte y el intercambio de productos agrícolas y otras materias primas, lo que facilita y centraliza el comercio. Emilia asintió, entendiendo. Había leído sobre esta infraestructura en varios documentos y textos oficiales. Pero leer algo y vivirlo en primera persona eran dos cosas muy diferentes. Ver las rutas físicas, el trazado urbano y a los ciudadanos en su vida diaria le brindó nueva claridad a lo que antes solo había comprendido en teoría. Tras un tiempo, el carruaje llegó al pequeño distrito noble, situado en el corazón de la ciudad. El camino los llevó a través de otro conjunto de murallas defensivas, custodiadas por una unidad de soldados más disciplinada y mejor equipada, estacionada específicamente para proteger esta zona de élite. Al cruzar la puerta, la diferencia en la calidad arquitectónica se hizo evidente. Las residencias rivalizaban con las de las grandes ciudades. Elegantes, lujosas y meticulosamente mantenidas. Para Emilia, fue un recordatorio impactante del marcado contraste entre las vidas de los nobles y los plebeyos. Anteriormente, no había prestado mucha atención a tal disparidad. Emilia, una chica sencilla por naturaleza, había pasado años viviendo en una humilde cabaña de madera en lo profundo del bosque, acompañada únicamente por su amado compañero espiritual, Puck. Aunque haber sido llevada a la mansión de Rosual la había expuesto a un estilo de vida más extravagante, nunca le había importado realmente la riqueza o el estatus. Mientras tuviera una cama cálida, algo para comer y alguien a quien llamar familia, podría soportar cualquier dificultad sin quejarse. Pero ahora, como una de las candidatas reales que aspiraban a convertirse en gobernante de Lugúnica, su perspectiva había comenzado a cambiar. Ya no bastaba con ser humilde y contenta. Ahora tenía una responsabilidad, el deber de mejorar el nivel de vida del pueblo. Aunque no pudiera elevar a todos al rango de nobleza, al menos debía garantizar que sus necesidades básicas, seguridad y condiciones sanitarias estuvieran suficientemente cubiertas. De hecho, durante su visita anterior a la capital real, Emilia se había separado temporalmente de Ram, impulsada por una profunda curiosidad y el deseo de explorar la vasta y vibrante ciudad por su cuenta. Después de todo, era su primera vez en una gran ciudad de tal magnitud, y todo en ella, desde los imponentes edificios de piedra hasta los bulliciosos mercados y los intrincados callejones, era nuevo y fascinante para ella. Sin embargo, fiel a su naturaleza inocente y algo ingenua, cometió un grave descuido. Salió sin dinero, separándose de Ram, quien lo llevaba todo. Peor aún, entre la multitud y el entorno desconocido, le robaron su insignia real, un objeto de incalculable importancia. Mientras estos pensamientos la agobiaban, el carruaje se detuvo suavemente frente a una majestuosa mansión. Estaba rodeada de un jardín bien cuidado, setos cuidadosamente podados, 2 fuentes de agua corriente y una valla robusta que rodeaba la propiedad. 2 guardias vigilaban la puerta principal, erguidos y alertas.
La escolta de la ciudad avanzaba delante del carruaje y se dirigía a ellos con formalidad y precisión. Llegaron Lady Emilia y Lady Reina. Anunció el guardia principal con voz firme. Otro guardia que los acompañaba se adelantó y presentó tanto el certificado oficial como la insignia nobiliaria que verificaba la identidad de los invitados. Los guardias que los recibieron tomaron los documentos y los colocaron frente a un aparato mágico especializado, probablemente un dispositivo Metia, que confirmó la autenticidad de las nobles fichas. Una vez verificadas, saludaron con vehemencia. Cumplidas las formalidades, Emilia y Reina bajaron del carruaje con gracia. La mansión a la que entraban era notablemente más pequeña que la propiedad de Rosuaal. Curiosamente, incluso la mansión de Rosuaal, modesta para los estándares de la nobleza, se consideraba pequeña para alguien de su influencia y título. Este edificio, aunque menos imponente, tenía un significado distinto. Servía como lugar de reunión para las figuras más influyentes de la ciudad. Comerciantes adinerados, nobles visitantes, pequeños señores locales y enviados diplomáticos. Era un lugar de prestigio y poder, anteriormente propiedad exclusiva del mismísimo margrave Rosuaal. Ahora funcionaba como centro de reuniones estratégicas y coordinación bajo la administración de Subaru. Aunque las aldeas circundantes habían estado bajo la jurisdicción de otros nobles de alto rango, la ciudad en sí había sido cedida en su totalidad a Rosuaal, quien no había expresado ninguna objeción en ofrecer todo su apoyo al nombramiento y autoridad de Subaru aquí. Mientras Reina y Emilia eran escoltadas a la espaciosa habitación de invitados de la mansión, se acomodaron cómodamente entre los muebles ornamentados. La habitación estaba tranquila, iluminada por la suave luz que entraba por un gran ventanal y decorada con modestia y buen gusto. Sin perder tiempo, Reina activó su recién adquirida protección divina del color de ojos, lo que le permitió usar sus habilidades de reconocimiento sin ser detectada. Enfocó su visión y extendió su observación hacia Subaru usando otra protección divina. Su mirada penetrante pronto localizó a Subaru y Gloria, que entraban tranquilamente en una taberna y hacían pedidos de comida. Los observó durante unos segundos y luego decidió terminar su vigilancia, por ahora. Ella dejó escapar un suspiro sutil y se reclinó. En ese momento, la puerta de la habitación se abrió con un leve crujido. Entró un hombre de mediana edad. Tenía el cabello rubio ceniza peinado hacia atrás, un bigote castaño bien cuidado y vestía el atuendo formal de un administrador. Las saludo, estimadas damas, dijo con una cortés reverencia. Me llamo Chilardi y actualmente soy gobernador interino de esta ciudad en representación de las casas nobles. Chapter 84. 79, sí de Chapter. The Truth of the Return by the Part 1. Tercer punto de vista. El primer bucle que... ¿Qué está pasando aquí?, gritó Emilia conmocionada, con la voz temblorosa mientras sus grandes ojos amatistas se clavaban en la figura moribunda que yacía ante ella. Subaru, su cuerpo sin vida tendido en el frío suelo adoquinado, empapado en un charco de sangre que se expandía constantemente bajo él. El último destello de vida en sus ojos se desvaneció en el vacío justo cuando Emilia corrió a su lado, con el corazón latiendo con fuerza, con miedo e incredulidad. Lia, se ha ido, está muerto, dijo Puck con solemnidad, su suave voz apenas era un susurro mientras flotaba a su lado, mirando el cadáver de Subaru con ojos tristes. Todo el cuerpo de Emilia temblaba. Sus labios temblaban y sus manos se apretaron en puños. Lentamente, levantó la mirada y la dirigió hacia las tres figuras temblorosas cercanas. Tres hombres que permanecían paralizados, con el rostro pálido y lleno de miedo. Solo queríamos robarle. No queríamos matarlo, balbuceó uno de ellos. Era Ratchins, el más hablador del trío. Sus nombres eran Ratchins, Camberley y Gastón, nombres sobre los que Envy Subaru había bromeado una vez, apodándolos Chin, Caniton en honor a su extraña dinámica, nombres que Subaru también usaba para referirse a ellos por esos nombres. La culpa se apoderó del pecho de Emilia como una tenaza. Si tan solo hubiera llegado antes, si tan solo se hubiera movido más rápido, tal vez, solo tal vez, podría haberlo salvado. El remordimiento le pesaba en el corazón. Lia, no es tu culpa, era un desconocido. Ni siquiera sabíamos quién era, dijo Puck con dulzura, con un tono consolador y sereno. Emilia asintió lentamente, intentando aceptar la verdad, aunque su corazón se negaba a encontrar paz. Los tres matones comenzaron a retroceder, sus intenciones eran claras. Querían huir, escapar de la justicia por el crimen que acababan de cometer.
Puck, dijo Emilia con firmeza, y el espíritu asintió, comprendiendo su orden tácita. En un instante, relucientes jabalinas de hielo se materializaron en el aire y se lanzaron hacia adelante, impactando contra el suelo justo delante de los hombres que huían. Una explosión de escarcha se extendió hacia afuera, envolviendo sus pies en una gruesa capa de hielo, dejándolos inmóviles. Cayeron al suelo con fuertes golpes sordos, aullando de terror y dolor. Mataste a una persona inocente. Debes ser castigado por tus acciones. Gritó Emilia con la voz cargada de furia e indignación. Aunque no conocía al chico de pelo negro, no le cabía duda. Era el hijo de alguien, el amigo de alguien, el ser querido de alguien. Y ahora, por culpa de su crueldad y avaricia, su vida se había extinguido sin sentido. Su corazón le dolía de dolor y repugnancia. ¿Cómo podían? ¿Cómo podían matar por algo tan trivial como monedas o posesiones? Ella no podía perdonarlos. Ella no los perdonaría. Los sonidos del enfrentamiento habían atraído la atención de otros. Los transeúntes, los habitantes del pueblo y algunos curiosos comenzaron a congregarse. Poco después, un grupo de caballeros llegó al lugar, atraídos por los gritos de los matones y la tenue oleada de energía mágica que flotaba en el aire. Emilia, vestida con su pálida túnica mágica que usualmente ocultaba su presencia y evitaba que la notaran fácilmente, ahora estaba abiertamente expuesta, su cabello plateado brillando bajo el sol de la tarde. ¿Qué pasó aquí? Preguntó con autoridad uno de los caballeros, dando un paso adelante y observando la escena con ojos penetrantes. Emilia relató rápidamente los hechos. Cómo había encontrado al niño moribundo, cómo los matones habían admitido su crimen y cómo había impedido su escape. Su mano señaló el cadáver, aún caliente, que yacía inmóvil en la calle. Los caballeros dirigieron su mirada al cuerpo de Subaru. Por un instante, sus expresiones reflejaron una leve compasión. Luego, sus ojos recorrieron su ropa. Llevaba prendas extrañas, desconocidas para ellos. Extranjeras, peculiares y claramente no de fabricación lugunicana. Uno de los caballeros se agachó junto al cuerpo y comenzó a registrar las pertenencias de Subaru. Entre ellas había un curioso objeto rectangular, lo que Subaru podría haber llamado alguna vez un teléfono. El dispositivo se iluminó y mostró símbolos que nunca antes habían visto. Y luego lloró. 20 monedas de oro sagrado, susurró uno de los caballeros a su compañero, apenas capaz de ocultar su emoción. Los ojos del otro caballero se abrieron bajo su casco y una sonrisa codiciosa se formó en su rostro. Por Dios, ¿acaso estos ladrones robaron a un noble o algo así? Con esta cantidad de dinero, estaríamos bien para siempre, pensó con alegría. En voz alta, el caballero mantuvo su tono oficial. Desafortunadamente, ha fallecido. Señorita, deberá acompañarnos para prestar declaración oficial. Estos 3 criminales serán detenidos. Los caballeros ya lo habían decidido. Encerrarían a los matones, presentarían el informe y reclamarían el botín discretamente. Se quedarían con la misteriosa metía, que parecía una caja, y quizá la venderían a un coleccionista o contrabandista. En cuanto al cuerpo, ¿a quién le importaría un extranjero? Mientras no fuera un noble lugunicano, nadie lo cuestionaría. Emilia asintió lentamente, ajena a las maquinaciones silenciosas de los caballeros. Su mente estaba en otra parte. Dudaba, distraída por otra preocupación que la atormentaba. Su insignia robada. ¿Qué debo hacer?, preguntó a través del vínculo telepático contratado, buscando el consejo de Puck. Demos nuestra declaración y continuemos la búsqueda, respondió Puck con calma. Si la pérdida de tu insignia se hace pública, tu elegibilidad para el trono será cuestionada. La gente no confiará en alguien que ni siquiera puede proteger algo tan vital. Emilia suspiró y asintió. Puck tenía razón. Si el mundo supiera que había perdido su insignia de candidata real, el símbolo mismo de su legitimidad, sus posibilidades de convertirse en gobernante se desvanecerían. Después de todo, ¿cómo podía aspirar a liderar un reino entero si ni siquiera podía mantener a salvo una baratija mágica? Antes de que pudiera volver a hablar, una voz aguda y fría cortó el aire tenso. ¿Qué ha pasado aquí? Los caballeros se quedaron paralizados, enderezándose instintivamente. Se giraron y vieron una figura acercándose. Señora reina, dijo rápidamente uno de los guardias, poniéndose firmes y saludando con nervioso respeto. Estos 3 matones son responsables del asesinato de un ciudadano. Los hemos detenido y procederemos con una investigación oficial. Esta joven es quien presenció el crimen e impidió su fuga.
Mientras hablaba, cambió sutilmente su postura, escondiendo la bolsa de plástico llena de monedas y objetos extraños detrás de su espalda. La aguda mirada de Reina escudriñó el entorno al llegar, pero su mirada se posó rápidamente en Emilia. Un destello de reconocimiento se reflejó en su expresión, seguida de una punzada de sorpresa. ¿No es una de las candidatas reales?, se preguntó Reina, frunciendo el ceño sutilmente. ¿Será por eso que he estado sintiendo esta inquietud? Por alguna razón inexplicable, una creciente incomodidad la había estado carcomiendo todo el día, un extraño presentimiento, como si algo precioso estuviera a punto de ser robado, como si el destino mismo estuviera comenzando a escaparse entre sus dedos. Sacudió los pensamientos de su cabeza y centró su atención en la figura sin vida en el suelo. El cadáver era el de un hombre joven, con el cabello negro enmarañado en sangre, la expresión congelada por el terror absoluto. El rostro de alguien que había muerto entre el dolor y la confusión. Sus ojos oscuros miraban fijamente al cielo, para no volver a verlo jamás. Señorita Reina y... La voz de Emilia vaciló, con la confusión reflejada en su rostro. Incluso los caballeros que estaban cerca estaban visiblemente atónitos, pues las lágrimas corrían por las mejillas de Lady Reina. Señora Reina. ¿Sucede algo?, preguntó alarmado uno de los caballeros, rompiendo la formalidad por pura incredulidad. Todos sabían quién era. Reina, la Santa de la Espada. Era una noble de un prominente ducado, una guerrera sin igual y ampliamente reconocida como la persona más fuerte del reino. Aunque carecía de afinidad mágica, su cuerpo albergaba innumerables bendiciones divinas, otorgándole habilidades tan extraordinarias que a menudo imitaban la magia. Ella era una figura que inspiraba admiración y envidia a la vez. Muchos la veneraban. Otros la detestaban. Pero todos la respetaban. Para la mayoría, era fría, estricta y ferozmente inaccesible. Su actitud distante dio pie a rumores. Historias de arrogancia e insensibilidad. Los rumores la seguían a donde quiera que iba. Incluso quienes admiraban su grandeza mantenían las distancias. Pero ahora, estaba llorando abiertamente, visiblemente, y nadie lo entendía. Incluso la propia reina parecía desconcertada. «¿Estás llorando?», dijo Emilia con dulzura, con una voz suave y llena de empatía y curiosidad. Luego preguntó en voz baja. «¿Era alguien importante para ti?». Reina parpadeó y se tocó la mejilla. Humedad. Sus propias lágrimas. Ni siquiera las había notado. Se las secó lentamente, sin dejar de mirar el cuerpo de Subaru. «¿Estoy llorando? ¿Pero por qué?». Su mirada volvió al chico muerto. No lo conocía. De eso estaba segura. He visto morir a gente antes. A mucha. No lloré entonces, ¿por qué ahora?, pensó. Un peso desconocido le oprimía el pecho. Una tristeza dolorosa y una punzada de culpa. Exhaló profundamente, tranquilizándose lo mejor que pudo. Supervisaré personalmente la investigación sobre su identidad, declaró finalmente, con voz firme de nuevo, aunque un rastro de tristeza persistía. Si es un noble extranjero, su familia merece ser informada. Nadie debería ser olvidado de esta manera. Los caballeros se enderezaron al oír sus palabras. El orgullo por su autoridad se vio eclipsado momentáneamente por un destello de nerviosismo. De repente, su mirada se dirigió a la bolsa de plástico que uno de ellos intentaba ocultar sutilmente. Su mirada se agudizó. «Dame todo lo que recuperaste del cuerpo», ordenó con voz helada. El caballero dudó solo una fracción de segundo antes de obedecer y le entregó la bolsa que contenía las extrañas pertenencias de Subaru. Su teléfono, su billetera, algunas posesiones. Al menos logramos guardarles 20 monedas de oro a los ladrones, pensaron aliviados. Reina los aceptó en silencio, sus ojos recorriendo los objetos extraños con el aplomo de alguien decidido a comprender. Emilia fue escoltada poco después para dar una breve declaración. Antes de irse, miró a Reina varias veces, debatiendo en su interior si debía confiar en ella. Sobre su insignia robada, sobre sus miedos y fracasos. Pero al final, el miedo triunfó. El miedo a la exposición. A la humillación. A ser considerada indigna. Si le digo que perdí mi insignia, pensó, podría perder mi derecho a ser candidata. Si no puedo proteger ni un solo objeto, ¿cómo pueden confiar en mí para gobernar un reino? Así que no dijo nada. Y pronto, se fue, con el corazón más pesado que antes. Llegó el día siguiente, y Reina aún no había regresado a la mansión.
Mientras Emilia buscaba pistas desesperadamente, solo descubrió dos cadáveres dentro de un edificio ruinoso en un barrio marginal. Uno era el de una joven rubia y el otro el de un hombre mayor. Sus cuerpos presentaban signos de forcejeo, pero el ladrón quien le había robado la insignia ya estaba muerto. Con sus muertes, la ventaja de Emilia se desvaneció. Y no mucho después, la verdad salió a la luz. El hecho de que Emilia había perdido su insignia fue expuesto al público. Estalló el escándalo. Su reputación quedó manchada. Mientras tanto, Reina permaneció en silencio ante el cadáver de Subaru una vez más, observando al chico que había muerto solo en un callejón, lejos de cualquiera que pudiera conocerlo de verdad. Apretó los puños con fuerza, con los nudillos blancos de emoción. No sé quién eres, susurró, con voz apenas audible, y no sé por qué tu muerte me hace sentir así, pero, una vez más, he fracasado. Fui perezosa, distraída, y por eso no pude salvar a todos. El peso de la culpa la oprimía con más fuerza. Su orgullo, su poder, sus títulos, carecían de valor ante el remordimiento que latía en su corazón. Con una última mirada, se giró y salió de la habitación. Hoy reanudó sus labores. No había dormido la noche anterior ni había comido nada desde la mañana. Pero gracias a sus bendiciones divinas, no sentía fatiga física. Sin embargo, emocionalmente se sentía deshilachada. Mientras movía por los pasillos de la guarnición, pasó junto a varios caballeros que hablaban en voz baja, sin darse cuenta de que ella estaba cerca. Se estaban riendo. Burlón. La candidata real que perdió su insignia, qué broma. Ni siquiera puedes proteger una baratija brillante y quieres gobernar un reino. Y como se esperaba de un semielfo, Reina ignoró sus palabras, después de todo no le concierne. Y entonces todo cambió. Ella se quedó congelada. Una oleada de puro miedo la invadió. Sus instintos le gritaban peligro, pero no del tipo que podía combatir con una espada. Ella miró a su alrededor. Todo se estaba desvaneciendo sutilmente. Los colores a su alrededor se atenuaron. La agudeza del sonido se atenuó, como oír a través del agua. Sin ruido. Sin flujo mágico. Sin alertas de bendición divina. Sin temblores, sin señales de peligro inminente. Era como si la realidad misma se estuviera borrando. Los caballeros y civiles cercanos comenzaron a entrar en pánico, gritando cuando vieron que sus manos y cuerpos comenzaban a volverse translúcidos, desvaneciéndose como la niebla. Los ojos de Reina se abrieron de par en par. Esto no era magia. No era una maldición. Ni siquiera una intervención divina. Esto era algo más. Desenvainó su espada en un instante, desatando una columna de luz radiante hacia la fuerza invisible responsable. El suelo bajo sus pies se agrietó por la fuerza. Pero no había ningún objetivo. Estaba en todas partes y en ninguna. El borrado continuó. Y por primera vez en años y el santo de la espada sintió miedo no a la muerte, sino al olvido. Quemó capas de realidad del espacio, el tiempo, los conceptos mismos, pero al final, ni siquiera su desafío fue suficiente. El mundo empezó a desmoronarse. La gente entró en pánico. El caos consumió las ciudades. Estallaron disturbios, los gritos resonaron por toda la tierra, y luego, silencio. Silencio absoluto y eterno. El mundo había caído. Todo había sido completamente borrado. Ahora, lo que quedaba era un vacío sombrío, donde la luz no tenía a dónde llegar. Una densa niebla gris cubría lo que una vez fue existencia. No había viento, ni sonido, ni sensación. Solo quietud, como si el universo mismo hubiera exhalado su último aliento. Reina estaba parada en medio de la nada, sola. Su legendaria espada se desintegró en su mano, impotente ante la voluntad que lo había consumido todo. Sus innumerables protecciones divinas, las bendiciones que la habían convertido en una fuerza sin igual, la santa de la espada, habían desaparecido. Aún conservaba su destreza gracias a la protección divina de la adaptación, que había desaparecido. Era la más singular de todas las protecciones divinas. Incluso desprovista de todas las demás, incluso de la propia protección divina de la adaptación, su efecto, la adaptación, persistiría, permitiéndole resistir y conservar una parte de su extraordinaria capacidad de combate. Ella examinó sus alrededores con los ojos entrecerrados, su mirada se posó en lo único que quedaba: el cuerpo del niño. No se había desintegrado. ¿Lo hizo él?, se preguntó, con sospecha y confusión.
Pero entonces, lo oyó. Una voz. Suave. Distorsionada. Aterradoramente obsesionada. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. La frase se repetía como un cántico interminable, emanando de una figura sombría que flotaba por el mundo en ruinas. Cada palabra rezumaba locura y anhelo, resonando en el vacío como un canto fúnebre de locura. El cuerpo de Reina empezó a desvanecerse, translúcido y frágil como el mundo que se desmoronaba a su alrededor. Estaba sobreviviendo incluso a Odd Laguna, la fuerza que rige el destino y la existencia del mundo, pero eso no significaba nada. Contra la fuerza abrumadora de la autoridad más fuerte, la autoridad de la envidia, ella era impotente. Bruja de la envidia, susurró Reina una última vez, con la voz temblando de desesperación. Ese nombre. Esa presencia. No había ninguna duda. Al disolverse en el vacío, sintió un peso mayor en el corazón que nunca. No solo había fracasado en salvar el mundo. Ella no había logrado protegerlo. Y luego, ella se fue. El presente mismo, el momento mismo en el que todos habían existido, fue borrado del tiempo. El cuerpo de Subaru lo siguió, rompiéndose en luz y polvo. Aún así, su conciencia permaneció. En el inquietante vacío sin vida, la bruja de la envidia se dirigía lentamente hacia el espacio donde yacían los restos de Subaru. Su boca no cesaba su canto. Te amo, te amo, te amo, cada sílaba temblaba de obsesión, de necesidad, de hambre abrumadora. A medida que se acercaba, algo imposible comenzó a suceder. Pieza a pieza, el cuerpo de Subaru comenzó a reformarse, cosido no por el tiempo ni la naturaleza, sino por la fuerza de su autoridad compartida. La distancia entre ellos se hizo más pequeña, a solo unos pasos de distancia. Su sonrisa retorcida y rota se amplió hasta convertirse en algo casi alegre. Después de tantos años y tantos siglos de agonía, y finalmente pudo volver a verlo. Su amado. Él era su envidia. Lo único que nunca podría tener. Él era su orgullo, el único a quien realmente admiraba. Él era su perezoso. La razón por la que deseaba detener el tiempo y vivir con él para siempre. Él era su glotonería. El deseo de ser consumida por su presencia. Él era su codicia. El único deseo que ella nunca podría satisfacer. Él era su ira, un fuego que quemaría al mundo por atreverse a hacerle daño. Él era su lujuria. Ella le entregaría su cuerpo, alma y cordura sin dudarlo. Él era todo. Ojalá y ojalá la mirara con cariño. Ojalá susurrara su nombre con esos labios seductores. Pero entonces su fantasía se hizo añicos. Vete a la mierda, bruja. La voz de Subaru rompió el silencio como un trueno. Levantó la mano, temblando de desafío, y le mostró el dedo medio. El gesto golpeó más fuerte que cualquier espada. El canto se detuvo. Ella se congeló, a medio paso. Fue como si su corazón se rompiera en mil astillas. Él la odiaba. Él la rechazó. Él quería que ella se fuera. Y así la bruja de la envidia renunció al control. Su locura flaqueó. Su voluntad se quebró. Ella se retiró, se desplomó hacia adentro y le entregó su control a su contraparte. Satella. El mundo se reformó. Con la bruja de la envidia sometida, las cadenas de la destrucción temporal volvieron a su lugar. La realidad se sanó a sí misma. El tiempo se reanudó. La tierra, el cielo y la gente regresaron. La bruja de la envidia, ahora sellada una vez más, fue arrastrada de regreso a su prisión eterna dentro de la torre de vigilancia de las Pléyades, donde un miasma oscuro rezumaba sin cesar de su piel. Satella permaneció en silencio dentro de su prisión, acunando la voluntad fracturada de su yo más oscuro. Él no me recuerda, murmuró con tristeza en su voz. Pero entonces entrecerró los ojos, pensativa. Bueno, se reencarnó, así que tiene sentido, razonó. En lo más profundo, la personalidad de envidia se agitó nuevamente, calmándose con un susurro. Sí, sí. No se acuerda de mí. Eso es todo. Solo necesito que se enamore de mí otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. La locura se reavivó, silenciosa pero insistente. Satella, la verdadera voluntad, suspiró. Ella observó a Subaru desde lejos a través de su conexión inquebrantable, forjada por la autoridad de la envidia. ¿Por qué es tan débil? Se preguntó consternada. Incluso sin sus autoridades, debería haber conservado algo, cualquier cosa. Su alma se sentía débil.
Frágil. Vulnerable. Sintió una punzada de culpa retorciéndose dentro de su corazón. Si hubiera sabido que moriría así, le habría dado poder. Habría robado un armamento divino de uno de los mundos en ruinas. Habría hecho cualquier cosa. Pero entonces ella recordó. Palabras de Flugel. No interfieras, le había advertido que no interviniera en el destino de Subaru. Que no alterara el despertar natural de su puerta. Si alguna vez lo volvía a encontrar, debía observarlo, nada más. No, a menos que sea absolutamente necesario. Aún así, si las cosas no mejoran después de unas cuantas muertes, reflexionó Satella, intentaré darle algo. Lo justo para que sobreviva. Ella no era como la bruja envidiosa dentro de ella. La mitad maníaca, posesiva y destructiva. Ella no disfrutaba de su tormento. Ella lo amaba. Aunque ese amor implicara sufrimiento, quería ser su fuerza, no su ruina. Ella ya había cometido el pecado de robarlo de su mundo. Lo había arrastrado a este. Un mundo lleno de monstruos, traición y sangre. Estaba solo. Sus probabilidades eran imposibles. Así que, al final, ella había compartido en secreto su autoridad de la envidia, lo justo para despertar una habilidad que le permitiría desafiar la muerte. No la resurrección, sino algo diferente. Algo aterrador. Regreso por la muerte. Incluso Satella se estremeció al ver en qué se había convertido. Un poder que podría rebobinar el tiempo. Un poder para sobreescribir la realidad. Un milagro. Y, sin embargo, la bruja de la envidia había manipulado incluso eso, controlando los puntos de guardado de Subaru. También podía controlar a Satella, controlándolo cuando quisiera. Controlaba su ritmo. Satella era incapaz de interferir. Si hubiera tenido el control desde el principio, podría haber realizado un ritual de invocación adecuado. Pero en lugar de eso Envy lo encontró, y en su retorcida obsesión, simplemente lo agarró de su mundo original, arrancándolo a través de las dimensiones sin ceremonia. Un acto de amor desesperado. Satella no pudo hacer más que suspirar de frustración. Después de todo, esa mujer desvergonzada y egoísta era parte de ella. Su alter ego. Aún así, ella observaría. Ella esperaría. Y desde la oscuridad de su prisión sellada, Satella observó el camino de su amado hacia la grandeza, hacia el dolor y hacia el futuro incierto que ambos habían elegido.